Comenzamos el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, dando la bienvenida a nuestros oyentes de los podcasts de RACV, del Real Aeroclub de Vizcaya, y en especial a Ana Vallejo, por sus amables comentarios. Nos animan enormemente tus palabras, de veras. Y quien además nos saluda desde los cielos de Toledo. A Juan Salvador Cordero, un sevillano a quien le encanta poder escucharnos en iVoox, mientras está trabajando, dice, y a nosotros que nos encanta que lo disfrute, Juan Salvador. Quien además nos hacía alguna sugerencia, de lo cual hemos tomado ya buena nota. A Macru, por agradecernos nuestra iniciativa de montar este podcast. A Nominal Meco, que nos relata sus experiencias aterrizando en Santa Cilia y en Castellón, y de la importancia de la práctica y de realizar motor y al aire cuando así se requiera, como ya tratamos en su día en su programa. Quien estaba además encantado de haber conocido de la labor de la Asociación Cultural por un Buchón en España, ACUBE, a través de la entrevista que realizamos en nuestro segundo podcast. A José Ángel García, quien lo preside. También a Diego Martínez, por interesarse si estamos ya disponibles en iVoox, y aprovecho para reiterarme en que sí, que así es, ¿eh? Podcast RACV, y con este mismo nombre estamos ya en iVoox. En fin, agradecidísimos a todos vosotros y al resto de oyentes, escuchantes, como me gusta decir a mí, por seguirnos y esperarnos, y esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. En eso pondremos nuestro empeño en cada uno de los programas. Para el programa de hoy, este equipo de Aerotrastornados, como dice Juan Carlos, os tiene preparado una interesantísima entrevista con Carlos Balboa, piloto y controlador aéreo, actualmente ejerciendo su labor en la torre del aeropuerto de Loiu, en Bilbao, con una dilatada experiencia tanto en el control de tráfico aéreo como el del ser piloto. Una combinación que lo hace aún más interesante desde nuestro punto de vista como pilotos. ¿Ayudará el ser piloto a desempeñar y al desempeño de controlador aéreo? Y en caso contrario, el de ser controlador para ejercer el hecho de ser piloto, pilotar un avión. ¿Qué nos espera en el futuro en el campo del control aéreo? Todas estas preguntas y muchas más serán contestadas hoy por Carlos Balboa en nuestra sección de entrevistas RACV en unos minutitos. Por supuesto que tendremos nuestra sección técnica con nuestro instructor y jefe de escuela, Íñigo Lezuma, quien hoy nos hablará de la relevancia de hacer un buen estudio, no solo de la meteo y de la carga y centrado, sino de otros aspectos previo al vuelo. Y de hecho es que el volar comienza, o el vuelo, digámoslo así, comienza mucho antes de que las ruedas despeguen del suelo de la pista. Basaremos nuestros comentarios en casos reales acontecidos recientemente y que nos servirán a todos a ser mejores pilotos, esperemos. Por supuesto también en nuestra sección Historia Viva de la Aviación, hoy volvemos a hacer mención a la historia de la aviación de nuestro propio país, que ya os dijimos en un primer podcast, es muy rico e interesante. En unos minutos Juan Carlos nos desvelará el contenido que nos tiene preparado para el día de hoy. Escucharemos en el programa de hoy también la entrevista a Jesús Muela Moratilla, presidente del RACE, del Real Aeroclub de España, en el marco de una serie de entrevistas que llevaremos a cabo a los presidentes o miembros de las directivas de los diferentes aeroclubes y saber de ello, de sus planes a futuro, vicisitudes y dificultades que puedan estar atravesando, para ponernos todos al día de todos los demás. Esto y mucho más sobre aviación en nuestro podcast RACV del Real Aeroclub de Vizcaya. Bienvenidos a todos una vez más. Y arrancamos saludando ya a nuestro panel de habituales, socio piloto y presidente del Aeroclub. Muy buenas tardes, don Juan Carlos Torres Romero. Buenas tardes, Eneco. ¿Qué tal? Aquí, en nuestro cuarto programa, ¿eh? Calentando motores. Calentando motores y hablando de la aviación, que es lo que nos gusta. Y por supuesto, nuestro instructor y jefe de escuela, aquí el que más sabe, don Íñigo Erezuma Guzquerre. Arratsaldeon, bienvenido, Íñigo. Arratsaldeon, una tarde más. Eso es, ya van unas cuantas además. Bueno, pues mira, si me permitís ambos, antes de entrar en harina, solamente un par de notas que tengo aquí. La primera que me gustaría aclarar es para Eduardo Zapatería. Un abrazo, Eduardo, un abrazo. Que te relegué del puesto de presidente y te puse de vice un plumazo. No había ninguna intencionalidad, son gajes del oficio de presentador. Pues nada, restituido en su cargo, Eduardo Zapatería, presidente del Aeroclub de Vitoria. Juan Carlos, no estaba muy enfadado el hombre. No, Eduardo sabe encajar estas cosas. Y además hoy en la sección de historia hay una cosita que les toca a ellos muy de cerca. Ahí está. Eduardo, ya te digo, no era intencionado. Muy bien, y un segundo, la verdad es que lo he dicho en la entradilla, pero sinceramente, estamos agradecidísimos a todos los seguidores por los comentarios que nos hacéis en YouTube. Y la verdad es que esto, si bien había salido un poco como proyecto, ¿verdad, Juan Carlos? Íñigo, un poco de proyecto de podcast, y me veía un poquito yo como de speaker, como me decía Ana Vallejo, ¿verdad?, del podcast. Poco a poco parece que al tener la historia esta colgada en YouTube, casi poco que te tienes que convertir un poco en un youtuber, ¿verdad?
de estos que escuchas y te dicen, oye, suscríbete, ¿cómo suele ser eso? Dale al like, suscríbete y dale a la campana. ¿Cómo va esto? Algo así es, la verdad. Algo así. Yo la verdad sí no tengo ni idea, porque yo de youtuber no tengo ni idea. Pero oye, bueno, pues si os gusta, además por lo que me dicen aquí los expertos en el tema, cuanto más likes y cuanto más suscripciones, pues parece ser que como que más se nos escucha o más nos divulgamos, ¿no, Juan Carlos? ¿Esto cómo va? Bueno, lo que hace es subirte posiciones a la hora de las búsquedas. Cuando se hagan búsquedas sobre aviación general o sobre podcasts relacionados, cuanto más seguidores tengas y cuanto más likes, la propia página te va a poner más arriba y es más sencillo que la gente te encuentre, ¿no? Pues, hombre, nosotros ya agradecidísimos de que nos escuchéis. Simplemente con eso ya, sinceramente, yo cuando veo los hits que tenemos en uno de los... Porque así se dice, cada vez que te dan ahí en el vídeo el hit, pues me quedo alucinado, la verdad, con los números que estamos dando. Yo pensaba que íbamos a ser 2 o 3. Somos alguno más, pero bueno, encantadísimo. Y si además pues nos acompañáis con darnos un like si realmente os gusta y os suscribís y le dais a la campana para estar al tanto de si salen o no. Los programas, el siguiente, ya te digo, Juan Carlos, estábamos antes comentando, ¿verdad?, de la periodicidad y tal, aunque en YouTube también avisaremos y les pondremos o les iremos informando a todos nuestros oyentes detalladamente de cuál será el día en que salga el siguiente podcast, ¿verdad?, porque estemos todos al tanto. Sí, la idea es ir anunciándolo también en nuestra página de Facebook y en Instagram. Pero bueno, como dices, intentaremos que exista cierta regularidad en la periodicidad y como veníamos hablando, pues la idea es publicar un viernes cada 2 semanas. Vale, muy bien. Pues en cualquier caso, como os iremos avisando en YouTube, bueno, que no os vais a perder, os tendremos bien informados y una vez más, un sincero agradecimiento. Pues muy bien, entramos un poquito en harina, en esta nuestra sección técnica, perdón. ¿Algo más que alguna reseña, Íñigo, Juan Carlos, antes de que entremos en harina? No, ninguna. Yo creo Venga. que... Adelante. Adelante. Venga, pues Íñigo. La sección técnica, hoy vamos a versar sobre, bueno, 2 aspectos, o un aspecto que engloba todos los demás. Íñigo, si quieres, te doy aquí la pista y nos vas explicando un poquitín. Perfecto. Sí, primer, pues como hemos estado recalcando hasta ahora en todos los demás podcasts que hemos hecho sobre la seguridad y todos los preparativos que tenemos que hacer antes del vuelo, que ya no es solo pues volar, que es nuestra afición, lo que nos gusta, llegar pues al aeroclub en este caso, hacer el plan de vuelo, coger las llaves y arrancar y volar, sino todo lo que tenemos que hacer con anterioridad. Y más ahora que justo pues AESA ha incluido en inspecciones sanas pues unas inspecciones a la aviación general, por lo que nos pueden tocar aleatoriamente en plataforma antes de arrancar el motor pues unas inspecciones sobre la documentación que tenemos que llevar encima. Por lo que ya no es solo por nuestra seguridad el tener conocimiento y tener toda la documentación encima, sino que encima tenemos a unos inspectores que nos pueden hacer esos chequeos. ¿Y qué nos van a chequear? Bueno, una serie de puntos que son 20 y pico puntos que tiene por una parte y otros 50 y algo. Bueno, hay gran parte que creo que es lo que tiene que llevar el avión en cuanto a extintor, botiquín, seguro, etc, etc, que eso se encarga lo que viene siendo el aeroclub. Y en mi caso, pues chequear que esté todo en orden y tenerlo todo al día. Y luego, por otra parte, por parte del piloto, pues documentación que siempre tenemos que llevar encima. Y lo de siempre, ya no es solo por ley, sino por nuestra seguridad. ¿Cómo qué? Hace unas semanas hablamos sobre la meteorología, ¿no? Que ya vimos en el caso de un avión, no me acuerdo ni de dónde fue, que bueno, que se le cerró el aeropuerto y hizo una aproximación en instrumental. Bueno, pues por lo de siempre, que ya no nos sirve solo con ver 4 aplicaciones, ver que está todo perfecto y salir, sino que tenemos que tener tanto el METAR, el TAFOR y también los mapas significativos como el mapa de vientos. El pronóstico no lo podemos saber solo viendo el cielo y con 4 nubes y con 4 pensamientos, pues no sabemos lo que puede pasar en 1 hora, 2 o 3 horas, ¿vale? O por otra parte también la carga y centrado, también algo que hay que recalcar que es muy importante, que normalmente, está mal que lo diga, pero no se hace y se debería hacerlo.
¿Por qué? Sí. Pues al final somos una aviación, pues, somos una aviación ligera, aviones con muy poca potencia, digamos, con 160 caballos, 150, y al final pues no tenemos ese empuje como para levantar gran peso, por lo que siempre estamos muy limitados en cuanto al peso y luego también la distribución. Pues lo de siempre, al final tenemos 4 pasajeros, tenemos 4 personas a bordo, que lo podemos distribuir de una manera para que esté bien centrado esa carga. En Más, cuanto a sí, sin interrumpirte, Íñigo, en cuanto a la carga de centrado, sí. por ejemplo, me comentabas, ¿no? Por ir simplemente haciendo mención a lo que comentabas de carga de centrado, decías tú ahora que, claro, ¿cuáles pueden ser los peligros? Porque a priori, a veces el no hacer una carga y centrado parece que si vas a volar siempre con más o menos el combustible como solemos nosotros volar, más o menos ya sabes que si vas a ir solamente piloto y un pasajero, que puedes llenarlo a tope y tal y cual, y muchas veces hacemos lo que los ingleses llaman, pues eso, ¿no? Guessing, ¿no? Un poquito de, en vez de ponerte con la plantilla y el papel, y incluso tenemos un programa en nuestro aeroclub que puedes entrar y hacerte la carga y centrado, lo hacemos un poquito a ojo, ¿verdad? Y eso yo creo que... Es. Y no, y no se debe hacer así. Obviamente, pues lo que dices, estamos acostumbrados a llenar el avión a tope y a veces también dejarlo cargado a tope y bueno, y pensamos que no nos va a pasar nada porque en vez de llevar 3 pasajeros llevamos 4 o bueno, llevamos solo 3 porque pesamos cada uno 100 kilos y bueno, adelante. No, tenemos que chequearlo bien. Básicamente, ahí tenemos los grandes problemas. Si tenemos un exceso de potencia, pues punto uno, en la carrera de despegue, suponiendo que despegamos, la carrera de despegue se va a aumentar bastante y ya no es solo la carrera, sino el exceso de peso, ¿no? ¿Te refieres? Eso es, exceso de peso que tengamos, pero al final el ascenso no va a ser bajo las performances que tenemos del avión y que podemos llegar hasta no librar los obstáculos que tenemos en los alrededores. Como ya sabemos, aquí el circuito, bueno, como en todos los aeropuertos, hay que hacerlo a 1000 AGL, pero tenemos Archanda. Y Archanda ahí normalmente estamos ahí justitos con los 1100 que solemos tener sobre el nivel del mar, digamos, y que luego, que si tenemos que hacer alguna espera, bueno, tenemos que subir un poco más por las antenas. Bueno, pues cada sitio tiene su geografía y sus procedimientos, digamos, pues más a nuestro favor, que si tenemos ese exceso de carga, ese exceso de peso, pues igual no podemos llegar a esos límites, por lo que tenemos que tener mucho control en nuestra carga y centrado. Y eso en cuanto al despegue, pero también lo podemos llevar al aterrizaje, que ya no es solo, bueno, como hemos despegado y hemos ido hemos hecho nuestra ruta perfectamente, luego como vamos a aterrizar no va a pasar nada, pues también podemos poder llegar a romper el avión. Al final tenemos tanto un peso máximo, que no sabemos, el máximo take-off weight y el maximum landing weight. El maximum landing al final es estructural, podemos llegar a dañar el tren de aterrizaje por un impacto, ya no es lo muy fuerte, porque al final hay gente que lo hace más o menos suave, sino por un exceso de potencia, un exceso de carga. Si pesamos demasiado, pues podemos llegar a dañar el avión estructuralmente bastante serio. Además, aquí sí, estaba leyendo, por seguir con lo de carga y centrado, que tú, como bien comentabas, ¿verdad? No solamente en el despegue, donde la performance se ve seriamente alterada, y pudiendo no librar obstáculos, incluso pudiendo incidir incluso en ángulos de ataque, ¿verdad? Porque al avión, al no subir, igual nos vemos tentados un poquito con la potencia, ya la tenemos a tope, el avión no nada más, nos podemos sentir en un momento dado tentados a incluso meter los cuernos para atrás para levantar un poquito el ángulo de ataque, lo que con el peligro, ¿verdad? De que podemos entrar en un stall rápidamente, podemos entrar en pérdida, caída del ala. Y como estos aviones nuestros, donde realmente pesan, es en el morro con el avión, enseguida estos cogen una actitud de morro abajo y normalmente suelen bajar, ¿verdad? Suelen bajar, en fin, enveletados para abajo. Y claro, no solamente en el despegue, efectivamente, como bien decías. Aquí tengo una noticia y ahora te paso, Íñigo, solamente abundando lo que comentabas, ¿verdad? Del NTBSB, que comentaba que entre 2008 y 2016, por ejemplo, la probable causa de 136 accidentes en aviación general fueron relacionadas con el problema de carga y centrado, de no haberlo llevado a cabo, ¿no? Y un tercio de ellos, además, con resultados fatales, ¿verdad?, para los pasajeros y los pilotos. Y lo que viene a decir es que los cálculos hay que verificarlos, por supuesto, siempre.
teniendo en cuenta luego la documentación del avión, incluso el avión, Íñigo, ahora nos dirás, pero no vale con el cálculo de carga y centrado con los límites del avión original, sino que ese avión, si tiene años como los nuestros, por ejemplo, si aunque estén bien mantenidos, siempre han sido pintados, repintados, alguna estación ha podido cambiárseles, alguna cosa interior que haya podido desequilibrar el centro de carga del avión, y todas esas cosas sí que tenerlas en cuenta. Y no solamente en el despegue efectivamente, sino también en el aterrizaje, que es, viene a decir este informe de NTSB, que claro, que es incluso también los aterrizajes muchas veces, ¿verdad? Donde una mala carga y centrado nos vuelve a pasar factura. Claro. Al final, pues eso ya no es solo la carga que estemos excedidos, sino por lo que comentabas, que no está bien centrado al final. Por mucho morro que tengamos hacia arriba, pues al final estos aviones, y más que nada, encima más la Cessna, que tiende a bajar el morro ya sola, lo recupera bastante fácil. Y eso, con una pérdida, pues apaga y vámonos. Y luego también lo que comentabas en cuanto... Ay, Perdona. Nada, tranquilo. Un vasito de agua. Bueno, pues me lo comentaba eso, que el aterrizaje, bueno, que tenemos que tener mucho cuidado porque al final podemos dañar bastante el avión y demás. Y nuestras costumbres en cuanto a aviación general, pues lo que os comentaba, que al final que por mucho que dejemos el avión o nuestras intenciones de siempre de avión repostados, o podemos llevar 2 pasajeros o medio combustible o medio tanque de combustible lleno, podemos salir 2 o 3, pues cuanto más exactos seamos, mejor. Y yo siempre he dicho que al final, ¿cuántos pasajeros somos? Como máximo 4. Podemos hilar muy, muy fino con los pesos. Si no empezamos a engañar con los pesos que estamos adelgazando de más, podemos hilar muy finos y podemos saber exactamente hasta cuántos kilos llevamos exactamente. No es como un avión comercial que se hace un redondeo, una media de 75 kilos y vende, pues siendo 4 podemos hilar muy finos y saber exactamente cuál es nuestro peso máximo, nuestro peso al despegue. Y también, como bien decías, y ya para terminar con la carga y centrado, yo creo que pues eso, que ya no solo nos sirve la carga y centrado inicial del avión, de cuando se hizo, en 1970 y algo. No, al final, pues como has dicho, se pinta, se cambia tapicería, alguna estación se cambia, y cuando se hacen esas modificaciones se vuelve a hacer una carga y centrado. Por lo que tenemos que actualizar nuestra documentación y coger nuestro último peso en vacío, básicamente weight, y nuestro centrado. Por lo que siempre nos tenemos que chequear de esa última y pues que en este caso el Aeroclub proporcione la documentación última y si es nuestro avión, pues siempre coger la última información que hayamos tenido de nuestra carga y centrado. Sí, además, como decías, Íñigo, aquí, por ejemplo, y haciendo mención a este informe una vez más, nos dicen que incluso, ¿verdad?, si el avión está dentro del límite máximo de peso, el no haber hecho una carga y centrado adecuada, incluso estando, como digo, dentro de que en la gráfica, por ejemplo, de este programilla que usamos en el ordenador, te dé, aunque, pues está dentro, las condiciones atmosféricas pueden degradar, ¿no?, la performance del avión lo suficiente como para que a veces tengamos que tener en cuenta la meteo se complemente, porque ahora vamos a ir a la meteo, ¿no?, pero y otros factores que tenemos que tener en cuenta, pero la carga y centrado no se acaba solamente en la carga y centrado. Hay que complementarla posteriormente con el vario que tengamos, porque imagínate que tenemos una altitud variométrica en el campo porque hace mucho calor y es un día de verano y estamos en esas horas medias del día en que la temperatura y la densidad del aire es bajísima y la temperatura es alta. En fin, incluso no siendo así, si el avión y la performance no se ve tan degradada, pero sí que estamos forzando el avión porque no llevamos una buena carga y centrado, aunque no nos haga una maniobra exagerada el avión ni parezca que haga nada, quizá yo también me imagino que todos estos despegues y sobre todo aterrizajes, y esto es como llamamos nosotros, ¿no?, en la práctica, como son aterrizajes y desplomes, o como son despegues y desplomes. Tomas y desplomes, sí. Tomas y desplomes. Eso poco a poco lo que irá es degradando quizá hasta la estructura y fatigándola más de lo debido, ¿no? Y luego puede ser que a futuro haya otro fallo que no sea por lo que se hizo ese día, sino el acumulado durante tantos años de mala praxis, ¿no? Efectivamente, al final los materiales tienen
tienen un desgaste, y al final poco a poco, por pequeña toma que hagas o 100 tomas que hagas, al final eso se va acumulando y tiene su fatiga. Pero bueno, eso ya esperemos que los mecánicos hagan su buen control. Pero sí, pero al final esa toma con un exceso de peso, que por muy pequeño que sea, pues al final una tras otra, pues al final los materiales se desgastan. Uh-huh. Y como bien decías, que aunque estemos dentro de límites, al final luego el ambiente, la atmósfera de donde vayamos a volar también tenemos que tener en cuenta, porque como bien decías, si tenemos una densidad muy baja, el avión no va a volar bien y le va a costar todavía más aún ascender. Si se nota ya solo con 2 pasajeros, con un día de verano y un día de invierno, que esto como trepa, o al revés, pues esto no sube ni... Sí que se nota, sí. Pues con el peso máximo ya, pues bueno, quien haya volado ya lo sabe. Sí. Cuando ves un vario raquítico, macho, que me parece que no asciende la cosa, eso es. Bueno, pues eso hilamos con también otros factores, ¿verdad? Me decías, Íñigo, además de la carga y centrado. Sí. Y entre ellos me he hecho la meteo. Y antes, ¿te acuerdas de aquel mini seminario, aquella clase que nos diste a los socios del Aeroclub, donde ponías el ejemplo que ya ni nos acordamos ni de cuál era el avión ni cuál era el vuelo? Pero sí me acuerdo que tengo mis notas en mi carpeta bien tomadas, y era de aquel, pues eso, desgraciado accidente por quizás excesiva confianza y volando en una meteo, que la verdad es que yo me acuerdo todavía cuando nos dabas nos ponías en aquellos, no eran diapositivas, eran proyectadas, pero bueno, y veíamos la meteo, que era la verdad es que daba miedo, ¿verdad? Donde despegaba él, pues bueno, parecía que estaba medio sí, medio no, pero durante la ruta la verdad es que había cosas y luego quizás también iba un poquito hilando también con lo que comentábamos nosotros en el programa número 3, que era la excesiva confianza que muchas veces nos dan falsa confianza a estos aparatos electrónicos que no están dentro de la estación del avión, que hoy en día estamos tentados todos a llevar, y que, como bien decías, tonto sería que no le hiciera uso, porque la verdad es que nos ayudan, pero siempre dentro de que sepamos para qué lo estamos usando, ¿verdad? Y de aquella también, en una mala meteo, no viendo nada, pero claro, mis instrumentos electrónicos me dicen que voy bien por aquí, por esta ruta, sigo aquí línea recta, cuando te estás metiendo, pues eso, ¿no? En una ensaimada de nubes y de corrientes y demás, que en fin, que te cuento. Sí, totalmente. Una buena planificación sobre la meteorología es fundamental. Que es que no se debe hacer pues salir al balcón, ver el cielo y decir, bueno, hoy se puede volar, pues perfecto. Al final, encima, aquí, aunque hagamos un vuelo palomar, puede ser que Bilbao esté despejado totalmente y en la costa haya una niebla de 3 pares de narices, y no puedas ni ir a la costa ni pisar el mar. Al final tenemos que, pues cuanto más información tengamos con anterioridad, pues mucho mejor. Y ya no te digo más si vamos a hacer un vuelo largo o un vuelo a otro aeropuerto, que no sabemos exactamente pues lo que tenemos allí. Y no nos podemos fiar de pues casi ni de la tele ni de estos programas del Timo.es, o diferentes explicaciones. Cuanto más tengamos información aeronáutica y exactamente del aeropuerto, pues mejor que mejor. Exactamente, estos famosos vientos en altura, que para nosotros suele ser la lectura habitual, suele ser la de 2.000 y 5.000 pies, ¿verdad? Y donde te da la flecha con la velocidad de intensidad, y la temperatura. Sí. Que para nosotros encima, para ir a 100 nudos, pues una rayita o 2 rayitas pues supone mucha diferencia. Entre 10 y 20 nudos de diferencia, imagínate. Ahí nos dan pues casi 10 minutos de ventaja, ¿o no? Imagínate. Claro, porque la falsa sensación que te puede dar un viento en cara o en cola, y además si es un wind shear que te está cambiando dirección y tal, una cizalladura en baja cota, tú imagínate, estamos hablando de que la Cessna, Íñigo, ¿con cuánto se puede mantener? Incluso una configuración de flaps, de full flaps, a 45 todavía se puede mantener en el aire casi. 48 creo que se creo por 48, ahí. Sí. Algo menos de 50 creo que por era. Exagerar, ¿no? Por exagerar un poquito, pero date cuenta que son 50, que estamos hablando que si un cambio de viento brusco de 20 nudos, de estar con una confianza de que llevamos 50, te plantas en 20 nudos, y en 20 nudos, pues en fin, ahí sí que no nos sostenemos. O sea que sí, la verdad es que hay que andarse con mucho ojo, sobre todo con la meteo. No es la primera vez, Íñigo, que yo confío, lo que decías tú, ibas al aero
mirabas un poquito el entorno, estaba viento en calma, los arbolitos que tenemos en el jardín, nada, no se movía ni una hojita. Leías el látiz daba bueno, habías sacado tus papeles, pero claro, habías sacado tus papeles, los habías impreso, sí, pero no los habías mirado bien. Y cuando subías el avión y ya pues limpiabas a tus 500 AGL, seguías ascendiendo y cuando librabas un poquito lo que es Archanda, pues te pegaba unas sacudidas, pero unas sacudidas que, vamos, que de la misma hacer un circuito, ponerte en viento en cola, pista contraria, aterrizar y, claro, luego darte cuenta de que efectivamente los papeles te estaban dando pues una intensidad de 2 rayitas. Es verdad que 2 rayitas parece que no son nada, pero menudas sacudidas. Nosotros, sí. Para nosotros es bastante. Y está mal que lo diga, pero yo también he sido de esos y cuando empecé a volar, pues cuando volé en Sabadell me pasó más de lo mismo. La famosa transmontana me la... pues ¿La comiste? Sí, tal cual. Y sigo aquí, pero muy mal por mi culpa y cuando aterricé me di cuenta la importancia que es ver bien lo que vienen siendo los vientos en altura. Que sería en Sabadell perfecto, vi Girona, sí, esto también... sol y moscas, pero claro, hacía un viento de espanto y me metí en un valle y de verdad fue uno de los pocos momentos de mi vida de la aviación que he sudado y que he temido por mi vida. Los que la frase está tan manida, pero que además que siempre nos viene bien. Mejor es estar en tierra, ¿verdad? Deseando volar que estar volando deseando estar en tierra. Y es en esos momentos en los que realmente desearías estar en tierra, ¿eh? Sí. Bien. Pues nada, yo creo que hemos dejado clarísimo de que a partir de ahora el vuelo, ¿verdad, Íñigo? No comienza cuando metemos la traca del motor y levantamos y rotamos, ¿verdad? El vuelo empieza antes. Eso es. Y también ya para completar, pues ya no solo documentaciones, tanto meteo como carga central como tenemos que tener, sino recordar que tenemos que tener las fichas de los aeropuertos, ya no solo los de destino, también los alternativos tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en mano y no nos sirve esa ficha que ya hemos sacado hace 5 años o 2 años, que tienen que ser actualizadas. Recordar que de vez en cuando... Te digo. No vamos a poner nombres, pero Ahora hay que ir actualizando las fichas, pues porque encima casualidad, pues Vitoria, que es un aeropuerto que tenemos aquí al lado, pues acaba de cambiar a H24 y eso pues es un plus para nosotros. Y siempre y cuando sea H24 al final nos aumenta la franja, pero si hubiese sido al revés, igual a más de uno le tendría o le vendría por mal camino porque igual va a presentarse allí y el aeropuerto está cerrado. Está cerrado, sí. Eso es. Pero está bien ahora que es H24, o sea que menos mal bien, pero que siempre recordar que tenemos que tener las fichas actualizadas. Sí, los NOTAMs leídos y sobre todo cuando se va a hacer, pues eso, fuera de un vuelo de Palomar, que tampoco nos viene mal porque los NOTAMs pueden, por supuesto, ser de nuestro propio aeropuerto, que hacen una construcción, están arreglando la pista, están poniendo una grúa de construcción en no sé dónde y en caso de que Dios no quisiera tuvieras que hacer pues abortar el despegue o ya despegado, tener que regresar a la pista, pues saber por dónde girar el avión para no comerte aquella grúa o cualquier cosa, que para eso están las notas también. O que alguna pista está cerrada por obras. Hace unos años cuando están reparando aquí en Millau, pues como es lógico, cerraron la pista y habría que despegar desde la otra y bueno, y si no lo sabes de antemano, pues al final hay un momento que te pones nervioso y no sabes por dónde salir, porque al final no es lo normal ni es lo típico. Por lo que cuanto más información tengas de antemano, y lo que dices, ya no solo de otro aeropuerto, de lo que puede suceder, sino de tu mismo aeropuerto también. Sí, me estaba acordando ya ahora de lo que has comentado antes, ¿verdad? De los famosos papeles que aparecen por el pierno, allá dejados de no sé cuánto, los pergaminos en el Museo del Cairo, ¿verdad? Nuestro pierno, mejor tener documentación actualizada y no sacar, como me pasó a mí una vez, que saqué una ficha de Lima Eco Extra Juliet, cuando estaba en Santander, en el SEBE. Y ahora bueno, ya no me acuerdo si fue hace 10 años o 8 años, la verdad es que no puedo decir cuando hicieron una calle de rodaje nueva, ¿verdad? Que es los Rams y los Yankees hay en Santander, y tenía yo una ficha desactualizada. Claro, yo estaba en plataforma aviación general y cuando me mandaron a rodar por no sé qué pista, pues yo saqué mi pergamino del pierno y dije, pero... Si eso no existe, me están tomando el pelo. Pues efectivamente, los pergaminos del Museo del Cairo. Yo por eso, o sea, en cuanto a las fichas, eso es consejo mío, que bueno, eso ya que depende de cada uno. Pero hay gente que plastifica
las fichas de aeropuertos, de plataforma y tal, las clasifica para que no se le rompa, para que tenga bonito y tal. Yo lo que siempre digo, una hoja, igual ahora Greenpeace me mata, pero ¿sabes? No pasa nada porque imprimamos unas fichas para cada mes. Pues si lo tenemos sin plastificar, ¿qué nos sucede? Que al final, al utilizar el pirnógrafo, se rompen, se doblan, tal, y al final ese papel hay que tirarlo. Pues se tira y se imprime uno nuevo, y así cada 2 meses, un mes, pues al final siempre tienes fichas nuevas. Pero por eso que lo de plastificarlo al final... Pero lo echamos siempre a la papelera de reciclaje de papel, ¿eh? A la azul, ¿eh? No, eso que conste, que conste. Pero sí, es verdad que eso es importantísimo, que lo tengamos todo actualizado. Pues muy bien, Íñigo. Si te parece, damos carpetazo a la sección técnica de hoy. Sí. Pues nada, iremos contigo gracias a tus explicaciones. Pues bueno, poco a poco a ver si vamos siendo todos un poquito mejores pilotos que nunca, como decía uno de nuestros escuchantes, ¿verdad? Creo que fue, no me acuerdo quién fue ahora mismo, mira, pero nos dijo aquello de Semper Indoctrina, ¿verdad? Aquí siempre estamos aprendiendo, eso es ciertísimo. Sí. Y lo que recordaba, que ahora que más que nunca es que podemos tener inspecciones de AESA. Además eso, más ya no es solo ya por nuestra seguridad, sino que encima que nos van a inspeccionar, o sea, que nos pueden inspeccionar en plataforma, o sea que tenerlo siempre al día todo, el avión estará al día, pero toda nuestra documentación también, ¿vale? Pues muy bien, muchísimas gracias, Íñigo. Pues vamos pasando poquito a poco a la segunda sección de nuestro programa de hoy, la sección de entrevistas, de podcast RACV. Y en el día de hoy, como ya os he dicho en la entradilla del programa, será Carlos Balboa, entrevistamos a Carlos Balboa, controlador aéreo con una ya muy dilatada experiencia además, y piloto y socio también del Real Club de Vizcaya. Qué mejor combinación para ilustrarnos sobre la labor de controlador siendo piloto o la de piloto siendo controlador. Esto va a ser, pues en fin, una cosa interesantísima. Pues sin más dilación, él nos explicará y nos dará todas las explicaciones sabidas y por haber. Sección de entrevistas del podcast de RACV. Y en la entrevista de hoy tenemos la gran suerte de poder conocer más en profundidad una labor profesional que, en mi opinión, todos los pilotos ansían conocer y saber de sus entresijos. Me refiero al de controlador aéreo. En el Real Club de Vizcaya tenemos la inmensa suerte de tener de socio piloto a un compañero que ejerce dicha profesión, y nos es también de gran interés para la entrevista de hoy el hecho de que nuestro entrevistado combina su labor profesional de controlador aéreo con la de ser piloto. ¿Afecta esto de alguna manera tanto la labor de controlador como la de ser piloto? Bueno, lo descubriremos a lo largo de la charla de hoy. Y gracias a su amabilidad y colaboración, los socios de nuestro aeroclub han tenido el privilegio de visitar la Torre Loiu en visitas guiadas, quedando fascinados por lo que vieron y muchos con ganas de repetir la experiencia. Pues bien, sin más dilación, comenzamos con muchas ganas de conocer más sobre esta labor de controlador aéreo y piloto al mismo tiempo. La entrevista con nuestro socio piloto y controlador aéreo de profesión, don Carlos Balboa. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Eneco. Muy bien, pues muchas gracias por haber atendido a la entrevista y vamos, estamos encantados de que nos puedas contar un par de cositas, pero antes de nada quisiera preguntar, ¿qué fue antes? ¿Lo de la torre de control o el avión, Carlos? No, fue antes el avión. A mí lo de la aviación me ha llamado desde enano. Yo he tenido la inmensa suerte de prácticamente crecer en el aeropuerto. Mi padre era bombero del aeropuerto y ya con 3 añitos solía subir a pasar los domingos y los sábados, los fines de semana, con mi padre. Y entonces he visto los aviones, prácticamente he visto crecer el aeropuerto de Sondica desde los años finales de los 60 hasta ahora. Mira, qué bien. Ostras, es curioso, el que no sabía que tu padre hubiera sido bombero ahí en el mismo aeropuerto, me dices, ¿verdad? Ahí mismo en Loiu. Sí, mi padre fue bombero en Loiu. De hecho, fue bombero hasta que se jubiló en el año 95, que fue el año que entré yo de controlador. Ah, mira. Y yo me hice piloto, entré en el Aeroclub de Vizcaya y me hice piloto pues en el año 88, si creo recordar bien. Ya ha llovido, Ya ha llovido. Sí. También estaría, ¿no? Fascinado, ¿no? Porque yo siempre de niño, pues ya sabes, o quieres ser piloto o bombero, o sea, que también imagino que de pequeño, ¿no? Algo te atraería, ¿no? El trabajo de tu padre. Me atraía todo. A mí yo desde que subí allí, te subías a los coches, a los camiones de bomberos y estabas ahí y veías los aviones, pues aquello lógicamente a un chaval de 4 años pues te fascina. ¿Qué pasa? Y también tengo la suerte pues de con poca edad pues de subirme a los aviones, que entonces no había las medidas de seguridad que había ahora y te podías subir a los aviones que hacían escala tranquilamente.
Así que imagínate. Pues combinabas las dos, ¿eh? La del padre bombero con los aviones, vamos, un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Sí, Oye, sí. pues ya veo que ha habido, bueno, el antecedente familiar, ¿verdad? Que te ha llevado por este mundillo. Está claro que tu padre ha jugado un papel importantísimo en ese sentido, pero luego, pues bueno, imagino que profesionalmente, ¿qué es lo que te atrajo de esa profesión? Antes de que pases a describirme el trabajo como tal, ¿dónde o en qué momento dijiste, hombre, pues esto es una rama que me interesaría a mí coger como profesión? Pues hombre, inicialmente lo que imagino que nos pasa a muchos del Aeroclub, mi sueño era ser piloto comercial. Lógicamente hablamos de los años 80, era una actividad carísima, la Escuela Nacional de Aeronáutica cerró, entonces lógicamente pues mis padres como obreros que eran no podían disponer de una cantidad tan grande como se necesitaba entonces para hacerse piloto o como se necesita ahora. Hoy tampoco podría ser. No. También intenté también presentarme en la rama del ejército de mecánico de aviación, pero bueno, aquí lo dejé por unas circunstancias personales. Y luego, pues ya una vez que esas puertas las tenía más o menos cerradas, pues lo de control también siempre es una cosa que te había tenido en mente, ¿no? Lo que ocurre es que en aquella época no era como ahora, había un desconocimiento total sobre cómo se accedía a esta profesión. Recuerdo que había un cuadradito muy pequeñito en el periódico y ¿quieres ser controlador aéreo? Pues sí quiero, ¿no? Y nada, pues cuando terminé, me matriculé para hacer una carrera. Sí. Yo soy licenciado en Bellas Artes, especialidad en imagen y sonido. Ah, mira. Entonces que hice la carrera exprofeso para poder presentarme a controlador. Y bueno, pues en la primera convocatoria después de la carrera aprobé. Tuve esa inmensa suerte o ese saber estar en ese momento y para adentro. Pues me resulta interesantísimo, Carlos. Fíjate que en el breve recorrido que llevamos en el podcast del RACV ya he tenido el privilegio, la verdad, de entrevistaros unos cuantos, pues que estáis tan metidos en este mundo que os voy a decir, ¿verdad? A los oyentes, ¿no? Mamar de vuestras experiencias, pues es la leche para nosotros, ¿no? Y hablé hace poco y te comenté, ¿verdad, Carlos? Con Marta Gómez Rodríguez, que está ahora una estupenda persona que está volando ahora en Papúa y me contaba, pues eso, ¿no? De sus vicisitudes, de cómo entró en esto de la aviación y me contaba un poquito, me ha recordado a ella, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque decía también, pues eso, cuando entró en el aero, dejándose toda la pasta que había ganado en el primer curro que había tenido como delineante y se lo gastó todo en sacarse, pues el PPL y a partir de ahí arrancó con todo y cómo ha estado trabajando duro y tal. Pues me ha resultado como un nexo curioso, Carlos. Oye, pues seguimos. ¿Y cómo describiríamos el trabajo de controlador aéreo? Porque, a ver, me refiero, ¿qué características no tiene que tener una persona que es controladora aérea? Porque yo siempre, pues al menos yo he imaginado una persona eso, con mucho temple, sangre fría, que mantiene la compostura en situaciones, pues eso, ¿no? De gran estrés, a la par que rápido de mente, ¿no? Para resolver problemas en poco tiempo y bajo presión. ¿Es así, crees, Carlos? ¿O esta imagen no es tal? ¿O se va aprendiendo? ¿Cómo es esto? Pues, hombre, sobre este tema se ha hablado muchísimo y ciertamente hay muchos estudios sobre cómo tiene que ser el perfil de un controlador aéreo. Hombre, evidentemente los medios técnicos han mejorado muchísimo, pero en el fondo sigue siendo una labor bastante artesanal, ¿no? La gente se sorprende cuando visita un centro de control o una torre de control, que aquello se sigue haciendo un poquito a mano. Tienes una parafernalia tecnológica tremenda, pero de automatismos nada, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando nos presentamos a las pruebas de la oposición, que no era una oposición al uso de conocimientos, de a ver si eres más listo, yo siempre digo, o sea, un controlador no es que tengas que ser una persona especialmente lista o inteligente, ¿no? Pero sí que tienes que reunir unas características que según un estudio que hizo el proveedor inglés, NATS, pues... ¿Sí? Solo confluían en un 15% de la población. Me parece un poco exagerado, pero bueno, eso es lo que decían ellos. Sí que pues tienes que tener una cierta resistencia a la fatiga, una visión espacial amplia. Me imagino, importante, claro. Sí, eso es muy importante. Y sobre todo, también una capacidad digamos ambivalente en cuanto a que tú trabajas bastante solo, ¿no? Porque tú eres el responsable de lo que está pasando en tu sector, pero al mismo tiempo tienes que tener mucha capacidad para trabajar en equipo, ¿no? O sea, que son una serie de características que no de una a una a lo mejor no son relevantes, pero tienes que tenerlas, reunirlas claro, todas en una sola persona. Y yo siempre digo, hombre, lo mejor en el control aéreo como en el pilotaje es el sentido común. O sea, es ¿verdad? Saber, eso ayuda.
Exactamente. O sea, sí, eso ayuda. Pues la verdad es que la síntesis que nos has hecho, Carlos, estupenda, porque la verdad es que has sintetizado todo lo que yo quería, por lo menos, pensaba que podía ser una buena descripción. Es verdad, es verdad, es la de reunir, ¿verdad? Muchas cosas que son, además, las que has comentado son vitales para el ejercicio de tu labor. ¿Y qué dirías que es quizá lo más complicado, ¿verdad? De todo esto que me dices, de que me apuntas en tu trabajo, además de esto, ¿qué es lo que siempre te ha resultado complicado? Imagino que ya con la experiencia que has acumulado, pues bueno, vas cogiéndole, ya vas engrasando la maquinaria y bueno, ya más o menos controlas todo tu trabajo. Pero, ¿qué te ha resultado quizá lo más complicado? hombre, lo más complicado y que es que en ese trabajo parece que siempre se hace lo mismo y siempre es diferente, ¿no? O sea, nunca se dan dos situaciones iguales, exactamente iguales. Y lo que ayer hiciste una cosa, hoy que parece que es exactamente igual, porque bueno, al final trabajamos con tráfico regular que llega más o menos a las mismas horas y tal y cual, pero nunca se dan dos circunstancias, dos situaciones exactamente iguales, ¿no? Claro. Entonces, lo más difícil después de los 20 y tantos años que llevo es que tienes que aprender a saber continuar manteniendo la atención en las situaciones en las cuales parece que está todo muy tranquilo y no pasa nada y estamos haciendo lo de todos los días, ¿no? Porque está demostrado que la mayor parte de los incidentes que se dan en control se dan en condiciones exclusivamente de baja carga de trabajo, que es cuando estás más relajado, no pasa nada, y ahí es, porque cuando hay un entorno de trabajo con mucha carga, estás a tope, ¿no? Estás muy concentrado y ahí, es muy difícil que pase algo, a no ser que sea una carga de trabajo excepcional. Pero la mayor parte de los incidentes se dan cuando ese ratito que dices, uff, sí, está todo súper bien. Pero quizás, ¿verdad? Que lo que dices tú, tener alerta continua, está claro. ¿Y qué es lo que resulta más gratificante en tu labor? A mí quizás saberte parte de la seguridad, ¿no? De los pasajeros aéreos, hacer que las operaciones sean fluidas, el poder ser de ayuda vital, ¿no? Para algún tráfico, quizás estoy imaginándome un único piloto que se encuentra perdido debido a una mala meteo o desconocimiento de la geografía sobre la que está volando, ¿no? Y puedas hacer un poco de ángel de la guarda, ¿no? En algún caso. O sea, no sé, ¿qué es lo que de tu trabajo, verdad, te resulta lo más gratificante? Hombre, esas cosas han pasado. A veces ya ha habido más de una vez que has tenido que guiar a alguien hacia el aeropuerto, ¿no? Y a mí me resulta gratificante el trabajo en sí, porque es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Y después de los años que llevo, la verdad es que no me cansa, no me aburre, ¿no? Te aburres a ratos, porque este es un trabajo que, como yo digo, es como ser camarero en un bar. A veces estás, que por cierto, que también he sido camarero de un bar. Estás en una barra de un bar y no te entra nadie y estás ahí, aburrido, y de repente te entran 40 personas, ¿no? Entonces, esto es un poquito igual. A veces tienes que luchar contra el tedio, porque sí es cierto que pasar, por ejemplo, en la torre, pues un periodo de 30, 40 minutos sin nada que hacer, pues al final dices, coño, ¿no? Estás un poco ahí aburrido. Claro, eso y luego de repente pues te llegan a lo mejor 7 u 8 aviones seguidos, ¿no? Claro, entonces, lo gratificante es que, sobre todo cuando ves que llega una carga de trabajo alta y entra todo muy bien, ¿no? Y has sido capaz de hacer una buena secuencia de aproximación, o has devorado muy poquito los tráficos que salen del Finger ya para salir a volar. O sea, en realidad tú cuando estás trabajando sabes si estás haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. Hay veces que muchas veces vas a casa y dices, joder, hoy he hecho una chapuza, ¿no? Porque no me ha salido nada de lo que yo pensaba, ¿no? Y otras veces que has tenido una carga de trabajo importante y dices, joder, qué bien ha salido hoy, ¿no? O sea, que eso... Y eso siempre y cuando, claro, lleves el tráfico como que no es poca cosa, ¿verdad? Y todo salga perfectamente y no haya ningún incidente, ya me parece a mí lo suficientemente bien hecho el trabajo. Ya lo tuyo es, claro, la gratificación cuando ya rizas el rizo, ¿no? Y además de hacer la labor, que no es nada fácil, además la haces de forma, pues como dices, ¿no? Pues todo fluido y demás. ¿Recuerdas alguna circunstancia, Carlos, que pueda haberte dejado marcado un poquito, ¿no? Tampoco igual a la tremenda, ¿no? Pero alguna de emergencia o quizá una situación inusual, ¿no? Que exigiera el 1000%, ¿no? Como me dices tú, aunque estoy seguro que al día a día dais el 100%, como me dices, pero ¿alguna circunstancia especialmente estresante? Pues hombre, siempre se dan, ¿no? Bueno, recuerdo dos especialmente. Trabajando en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde estuve en la Torre 4 años, pues una vez recuerdo que un Tristar llevaba pasajeros, eran militares, que llevaba a una misión de la ONU, y en plena carrera de despegue no la llegó a reventar, pero el motor empezó a escupir unas llamas, pero unas chispas
tremendas, ¿no? Oí la voz del piloto que decía abortamos, que le temblaba la voz y la verdad es que fue un susto impactante, ¿no? Afortunadamente quedó ahí, el avión paró a media pista, se evacuó y tal, pero la verdad que me pensé para mí, dijo, y solamente ha sido esto. Espero que no tener que ver nunca un piñazo, ¿no? Gracias a Dios. Y luego otra circunstancia triste, que yo estaba de servicio el día que se estrelló el tráfico de Ibertrans, que era un carguero que venía de Madrid a Bilbao por las mañanas. Sí. Y bueno, no sé si recordáis que se estrelló en la aproximación, que venían 3 personas solamente, afortunadamente, y se da la circunstancia de que había volado con el copiloto el mes anterior, me llevó a Madrid. Vaya. Eso sí, la verdad es que volvió a casa bastante destrozado. Vaya, por Dios. Oye, cambiando un poco de tercio, Carlos, los aviones que has tenido el privilegio de dirigir, alguno que te llama la atención, excepcionalmente grande para el aeropuerto, recuerdo un 747, bueno, de todo habrás tenido, ¿no? Pero alguno que te haya gustado en especial, de eso que nos mandas además esas fotos por WhatsApp, ¿no? Que todos flipamos desde la torre, ¿no? De tal o cual avión. Alguno así que a ti, además que te guste personalmente, porque, no sé, porque te guste ese avión en concreto. Pues mira, sí, recuerdo, como bien dices, el 747, aunque he tenido la suerte de estar cuando aterrizó también el 340 y varios 330. Que parecen pequeños en Barajas, ¿verdad? Pero cuando vienen... Sí. Pero sí recuerdo con especial, porque creo que ha sido una cosa única, un 747 que vino de Iberia, curiosamente, pero vino a hacer haciendo un vuelo de entrenamiento, un 747-200, y solicitó hacer una aproximación en la 30 y una pasada baja. Pues, y recuerdo perfectamente, porque además también estaba con la Eco Charlie Delta Romeo Eco nuestro antiguo instructor Andrés Lainz, y nos hizo una pasada un 747 a unos 15-20 metros sobre la pista, con todo el trapo abajo, tren abajo, todos los flaps. Impresionante, fue vibraba todo, aquí vibraba todo. No, y luego fue nos pidió ir a 1000 pies, se fue hacia Sopelana por las playas, que recuerdo que eso fue poco después del 2000 lo de las Torres Gemelas, y la gente llamó a la policía. Sí. Y fue impresionante. Tú imagínate que estás en la playa de Areaga y ves a 1000 pies, a 300 metros de altura, ese bicharraco. Bueno. Sí. Y luego pasó, solicitó hacer otra aproximación, y hizo otra aproximación en la 30 y hizo otra pasita un poco más alta, pero fue una cosa, lo más espectacular que he visto en el aeropuerto de Bilbao. Qué pasada. Pues antes de volver al ámbito, a la vertiente profesional tuya, Carlos, y no queriendo abusar tampoco de tu tiempo, pero como resulta interesante, pues hombre, pues casi que todo lo que tengo que preguntar, quisiera preguntártelo, ¿no? Pero enfocando un poquito en la entrevista, en tu faceta como piloto ahora, como piloto que eres, también estoy interesado en conocer las siguientes cuestiones, ¿verdad? O sea, ¿ayuda al pilotaje el hecho de ser controlador aéreo en algún aspecto? Ayuda. Y viceversa, ¿el ser piloto también puede ayudar a ser controlador? Sí, ayuda y mucho. Ayuda y mucho. Y es una cosa que he comentado yo con mis compañeros y también con la gente, con los pilotos con los que estoy. Ayuda y muchísimo. Sí. Como controlador, cuando no eres piloto, tienes una percepción bastante, no te voy a decir sesgada, pero bueno, ciertamente parcial, ¿no? Inevitablemente parcial. Sí. ¿Qué sucede? Nosotros, los controladores, es una cosa que te inoculan en la escuela, lo primero es la seguridad, ¿sabes? Sí. Eso es una cosa que nos lo tienen, lo tenemos grabado a fuego. Seguridad, orden y rapidez, ¿no? Y por ese orden. Entonces, muchas veces y de hecho pasa, cuando mucha gente está volando y dices, este controlador, es que qué malo es. A mí me ha pasado también, de hecho. Yo me doy cuenta de cuando el otro lo está haciendo bien o lo está haciendo menos bien. Pero hay que tener en cuenta que lo mejor que puede tener un controlador, por otra parte, es saber sus límites, como un piloto. Entonces, es mejor un controlador que amarre el tráfico porque no lo tiene claro a uno que se le despendole, ¿no? Claro. Entonces, el volar te facilita mucho esa visión, porque yo como vuelo, pues sé que si un tío se va a meter por detrás de otro por allí, pues está perfectamente separado. Yo sé que si un tráfico está, aunque yo lo vea desde la torre muy pegadito a un B, el de un B está viendo el avión allí a 6 kilómetros, ¿no? Claro. Tengo esa perspectiva. Y desde la torre se tiende a ser más segurolas, por así decirlo. Ya. Y al contrario también, porque una cosa que
un defecto que tienen muchos pilotos y que tendemos a tener, porque a mí me ha pasado también antes de ser controlador, es que queremos controlar nosotros, ¿sabes? Para un controlador, lo peor que le puede decir un piloto es que él quiera controlar, ¿no? Es decir, podría hacer, no sé qué, tengo el tráfico a la vista. Bueno, eso es una ayuda, ¿no? Tengo el tráfico a la vista. Vale, ¿qué te va a decir? Pues pero esa gente que te está diciendo lo que quieres que él te diga para que hagas, pues molesta, porque me refiero que tú cuando estás controlando, tú ya te estás haciendo una composición de lo que vas a hacer, ¿sabes? Y vas a hacer eso. Entonces, que alguien te esté diciendo, podíamos no sé qué, o le parece que no sé qué, te descuadra un poco. Te descuadra, ¿no? Te está descolocando un poco el trabajo que tú tienes en mente y que él, claro. Claro, una cosa es solicitar. Una cosa es solicitar, que tú solicitas, oye, podría hacer. Y otra cosa es, podemos hacer esto y hay gente que realmente, ahora no tanto, pero hay gente que realmente, quiere controlar de ellos, ¿no? De hecho, algunas veces ha dicho, usted huele y yo controlo, ¿no? Sí. Y como piloto, pues también te ayuda mucho. También te ayuda mucho porque cuando yo salgo a volar por ahí y veo que un controlador hace algo, yo sé por qué lo está haciendo. Y a veces he ido con otro compañero y dice, ¿por qué hace eso y tal? Digo, porque él tiene él tiene otro tráfico por ahí y sabe que otro tráfico. Y tú y yo no tenemos la perspectiva de ese tráfico. Claro, exactamente. ¿Y crees que han cambiado entonces, Carlos, las cosas? Me decías ahora mismo, al hilo de lo que me venías diciendo, que ahora ya no tanto. Igual ahora nos tomamos esto como nos han metido ya desde la escuela nuestros instructores, que yo, por lo menos por la percepción que tengo, tampoco llevo tantísimo en este mundo, pero bueno, ya llevo 15 años con el PPL. Y he pasado por la mano de muchos instructores y sí que, sin desmerecer a ninguno de ellos, pero sí es verdad que cuanto más nos aproximamos a los últimos, parece que hacen más hincapié en que todo sea mucho más, no sé si será también porque volamos en un entorno de un aeropuerto internacional con más casi relevancia o con un crecimiento constante, que nos hacen, la verdad, hincapié en el hecho de que todo esto sea, un máximo respeto, por supuesto, siempre, ¿no? Ahí donde se vuele en cualquier aeródromo, pero dentro de que estamos nosotros aquí, como que al controlador, por supuesto, se le tiene muchísimo respeto. Yo, desde que soy PPL, por lo menos aquí en Bilbao, así ha sido. ¿Y crees tú que, porque tú ya vienes de antes también, Carlos, que esto está cambiando un poquito, que ahora somos, por así decirlo, algo más respetuosos en ese sentido? Creo que el entorno del club es más profesional. Yo siempre he dicho que cuando he dado charlas, en la Aerolink, alguna charla y tal, y en la Aero hace muchos años, yo siempre he dicho que aunque seamos pilotos privados, vuelas en un entorno profesional y sobre todo cuando estás moviéndote en un aeropuerto como Bilbao, ¿no? Eso es. Entonces, no tienes que perder esa perspectiva. Y sí, en ese aspecto yo creo que se ha mejorado bastante. Por ejemplo, yo recuerdo, tenía un instructor yo que te hablo de los años 90 y que todas las colaciones las terminaba solamente, no colacionaba. Realmente tú le dabas una instrucción y él no colacionaba, solamente repetía las dos últimas letras de la matrícula suya. Esa era su colación. Como todos le conocíamos, ya sabíamos tal, pues bueno. Pero eso ya no se ha mejorado mucho. Y otra cosa, por ejemplo, que al hilo de lo que dices, que yo siempre he dicho en el Aeroclub, es que porque yo no sé por qué, una de las cosas que más pavor causa a la gente, y esto recuerdo que lo dije en la charla en Aerolink, digo, es el uso de la frecuencia de la radio, ¿no? Vamos a ver, estáis aprendiendo a manejar aviones, tal y cual, y estáis acojonados con la radio. Doy fe, Carlos. Es así, yo, la verdad, no te quiero interrumpir más, pero es que cuando, el primer vuelo, que entonces fue entonces sería en su día con Ignacio Burgaleta, creo que era instructor mío. Sí. Y me metió en el avión, además era un día que estaba pegando un viento, pero bueno, yo le estoy agradecidísimo, porque nos curtió bien curtidos aquel instructor. Pero bueno, el caso es que estábamos ahí y yo estaba mirando todos los relojes que tenía delante de mis narices, porque yo a todo esto yo nunca había montado en un avión hasta entonces. Había montado en aviones de línea, por supuesto, en el pasajero muchas veces, pero nunca, ¿no? En la cabina de un avión. Y yo que estaba casi perdiéndome con los relojes, sabré dónde está el horizonte, sabré dónde está el altímetro. Total, que empezó él a llevar la radio. Y fue como un mundo que se abrió delante mío. Dije, ahí va la leche. ¿Y esto qué es? Si me estoy perdiendo, precisamente me estaba perdiendo en la cacofonía aquella de los cascos, que estaba alucinando. Y dije yo, el avión quizás sabré llevarlo, pero esto de la radio, estoy perdidísimo, Carlos. Y tengo ese recuerdo y siempre tengo grabado ese recuerdo. Sí, y yo, de hecho, le pasa a todo el mundo, ¿eh? Y yo siempre he dicho, vamos a ver, los que estamos ahí somos personas que sí, que te da un respeto, ¿no? Ojo, es que parece que el controlador es Dios.
Somos personas que también nos podemos equivocar, pero sobre todo somos personas. De hecho, cuando la gente viene a la torre y tal y cual, pues le cambia un poco la percepción, ¿no? Joder, ¿no? Hay gente aquí dentro. Eso es. Pero también es una cosa que pasa también al contrario, porque, hombre, a mí me acuerdo que en el curso de Senasa, de control, pues hombre, allí la radio lo llevas con los compañeros y no es lo mismo. Pero cuando es cierto que cuando ya te destinan, yo ya venía curtido en ese aspecto porque había sido piloto privado anteriormente, pero la gente, los controladores que se sentaban por primera vez en la consola, están igual de acojonados que los pilotos el primer día que vuelan. O sea, eso de que su voz va a salir al aire y se la van a oír toda la gente que tenga sintonizado eso es. No sé, parece que un poco como cuando te enfrentas a un escenario, ¿no? Y ves a la gente ahí, ¿no? Eso es. Yo creo que es un poquito el miedo ese de hablar en público, ¿no? Pero siempre, y además lo sigo reiterando, o sea, digo, no, o sea, tomar la radio como naturalidad, o sea, sabéis lo que hay que decir, pim, pam, y ya está. Sí, o sea, que impone, la verdad es que impone. Que no vamos a comer. impone al principio y mucho. Lo que pasa es que sí es verdad, ahora por lo menos he aprendido que hay una reciprocidad en ese sentido, ¿no? Que vosotros también cuando os ponéis delante de la consola y de, hostia, que tengo que aquí hablar y dirigir a esta masa de pilotos. Y ahora un poco retomando una vez más, ¿no? Tu labor profesional. Aunque ya vemos que lo de piloto lo llevamos siempre dentro y eso, Carlos, ¿verdad? Somos pilotos ahora 24 horas al día. Yo soy piloto. Yo soy piloto antes de controlador. Estos son los aerotrastornados del aeroclub. Aquí somos todos los primeros pilotos, está claro. Y aunque seguro que, ¿no? Pues este hecho lo llevamos siempre en nuestra vida, ¿no? Pero ¿cómo eso influye, ¿no? Supuesto, el hecho de que tú eres piloto y además, ¿no? En tu faceta de tu vida eres como profesional de controlador aéreo. Claro, eso en la vida, quiero decir, la familia, ¿cómo lo vive, no? Me imagino que los horarios, sobre todo muchas veces a unas fechas señaladas en el calendario que tengas que trabajar, que lo harán aún más complicado, ¿no? O sea, eso... No sé, la familia dice, piloto, además controlador. Yo no sé cómo lo llevan esto, o cómo lo han llevado, ¿no? Hombre, mis hijas dicen que estoy loco, ¿no? Yo aquí, mira, ahora mismo, pues en la habitación donde estoy ahora con el ordenador, pues tengo enfrente de mí un póster de un Boeing 737 en la cabina, otro póster de un avión, de otro 737, una foto con mi avioneta, otra foto con otro avión, o sea, una foto de la torre de control. O sea, mis hijas dicen, es que para ti todos son aviones. Digo, bueno, pues esto realmente es mi vida. Porque aparte de gustarme, pues vivo de ello, ¿no? Y afortunadamente, pues se vive bien. Entonces, bueno, pues no puedo evitar que la verdad es que esta afición y esta profesión, pues se filtra a muchas facetas de tu vida, ¿no? Siempre cuando estás con un grupo de amigos, estás deseando que salga el tema de los aviones para decir, de esto sé yo, ¿no? Eso es. Y luego en el otro ámbito, pues en el profesional, pues evidentemente esta es una profesión pues que se realiza no H24 en Bilbao, pero bueno, por poco. Y que, bueno, pues cuando toca. Sabes que toca Año Nuevo, sabes que puede tocar Navidad, sabes que puede tocar Semana Santa, sabes que puede tocar cuando sea. Y bueno, pero bueno, lo asumes y sabes que sí, hay muchas otras profesiones también lo hacen, como son enfermeros, como son médicos, bueno, y es lo que toca. Y bueno, y por otra parte es una profesión que afortunadamente en Bilbao, no así en mis compañeros de los centros de control, donde están totalmente ahogados de tiempo, en Bilbao todavía es una profesión que te permite tener bastante tiempo libre y eso cuando tienes hijos y familia, pues es una cosa que se agradece mucho. Eso es. Pues todo interesantísimo, Carlos. Lo que pasa es que vamos a ir cerrando un poquito, si te parece, la entrevista, porque aunque no descarto y si la verdad tienes a bien aceptar otra invitación a futuro, cuando haya algún tema que tratar a este respecto y te necesitemos como experto, Carlos, podamos contar con tu ayuda y con tu opinión y con tu experiencia, ¿verdad? Pero para ir acabando la entrevista de hoy, ¿cómo afectan las tecnologías a las que están ya implementadas, ¿no? Y las que se van a implementar? Tú me decías antes que que la gente entra un poco a la torre y flipa, ¿no? Con todo el equipamiento tecnológico que hay, que aún se mantiene hasta cierto punto siendo algo artesanal, la labor, me dices, de controlador, pero ¿cómo crees que las nuevas tecnologías puedan afectar a la labor que desempeñas? Va a haber una revolución. De hecho, ya la está habiendo en Alemania y en ciertos países del norte, porque, bueno, aunque va a seguir siendo un trabajo de decisiones y de en cierta manera, pues como digo, artesanal, de que al final tú tienes que tomar la decisión, no ver ningún ordenador que te va a decir tienes que hacer esto o aquello. Va a haber una revolución en el sentido de que el tráfico aéreo crece más.
la plantilla de controladores en Europa es escasísima. Nosotros aquí en España arrastramos un déficit de controladores desde el año 2002 o 2003, pero tremendo. Sí. Y lo que el futuro, por ejemplo, va a pasar por un concepto nuevo que se llama las torres remotas, donde aeropuertos que no justifican, digamos, por el pequeño volumen de tráfico, pues que haya un servicio de control con controladores físicos y tal y cual, pero tampoco justifica que se quite el servicio de control y se ponga un NAFIS. El concepto de torres remotas, como bien dice el término, es una torre con unas pantallas de alta resolución que va a estar a kilómetros del aeropuerto que controla. Sí. Una sala donde a lo mejor una o dos torres remotas pues pueden controlar, un controlador puede llevar 2 o 3 aeropuertos de bajo de tráfico. Y eso va a ser el futuro. De hecho, ya te digo, se está empezando y va a llegar aquí a España. A mi modo de ver, hombre, lógicamente todas las tecnologías lo que van a permitir es mayor capacidad de gestión de tráfico. Pero también es cierto que le va a quitar un poquito el halo romántico que tiene la aviación, ¿no? O sea, es como el que volaba hace 25 años o 30 años un DC-9 y el que vuela ahora un 320, no tiene nada que ver. Para mí la torre siempre será De hecho, a mí me gusta mucho más la torre de control que un centro, es estar viendo los aviones, poder abrir la puerta de la terraza e incluso salir fuera y verlos. Y tal. No va a ser lo mismo controlar un aeropuerto en una sala cerrada por mucha pantalla que tengas y por mucha tecnología que tienes. Está claro. Sí, evidentemente va a ser un apoyo porque vas a poder ver de noche con infrarrojos, con niebla, la leche, ¿no? Sí. Pero yo creo que espero jubilarme antes, la verdad. Por muchas razones. Y aunque, bueno, pues hay aumento de tráfico, eso está claro, más nuevas rutas, compañías... se está notando, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿no? Y dentro de lo que es el entorno nuestro, ya más cercano a nuestra geografía, esos cambios se están notando, ¿verdad? Quiero decir, cada vez hay más... No sé si tráfico o cada vez somos más un espacio aéreo unificado a nivel europeo. Carlos, ¿qué cambios notas tú a nivel local? El tráfico está subiendo. De hecho, estamos recuperando no niveles del 2007, 2008, donde llegamos a los picos, porque antes se transportaban menos pasajeros, pero había más aviones, pero eran aviones más pequeños. Pero yo creo que este año va a haber una recuperación muy grande. Esta semana, con el cambio de programación, estamos rondando los 140 movimientos día y faltan vuelos de meter en mayo y en junio. Yo creo que vamos a estar rondando los 160 o superiores, ¿no? O sea que, y además que, bueno, pues está claro que la sociedad se ha decantado por el low cost y esto va a seguir siendo así. O sea que va a ir tremendamente para arriba. Entonces, bueno, pues ahí nos enfrentamos a una ineludible limitación por la capacidad. Aquí en Bilbao tenemos 2 capacidades declaradas. Sí. Bueno, en realidad 3 si cogemos la del aeropuerto mismo. El mismo edificio tiene una cierta capacidad que yo creo que ya ha llegado al límite. Sí. Luego la capacidad aeroportuaria, que la tenemos ahora mismo, creo que en 15 movimientos hora. Bueno. Pero cuya... la plataforma también se nos está quedando pequeña hasta algunas horas punta, o sea que yo creo que ya van tarde. Y luego tenemos la capacidad de aproximación, que la tenemos en 30, pero que es totalmente ficticia. Es imposible que una persona lleve 30 movimientos. Totalmente imposible, ¿no? Una cosa más realista sería 17 y 18 y ya estamos tirando por lo alto. Pues, entonces, hombre, Bilbao todavía tiene capacidad de crecimiento en cuanto a control. Pero, porque además tenemos 3 posiciones y solamente estamos abriendo 2. Sí. Pero algo tiene que moverse en el aeropuerto, sobre todo en la plataforma, en el edificio, para que esto pueda seguir teniendo esa capacidad de crecimiento. De crecimiento, ¿verdad? Pues muy bien. Pues Carlos, no quisiera abusar más de una primera entrevista. Ha sido, vamos, increíble y ya te digo, se me quedan un montón de cosas en el tintero que me encantaría. No tanto que ha sido bastante completa la entrevista, creo yo, pero habrá cosas a futuro seguro que nosotros, vamos, tenemos el gran privilegio de poder contar contigo para, en fin, explicarnos o dar tu punto de vista sobre cualquier cosa que pueda suceder en este ámbito del control de tráfico aéreo y además, vamos, siendo al mismo tiempo piloto, pues más sobre más, ¿no? O sea, que abundamos, ¿no? en lo bueno. Pues nada, Carlos, quisiera despedir esta entrevista, de nuevo agradeciéndote que hayas aceptado nuestra invitación al RCACV, que todos los socios y oyentes estarán deseando además escuchar esta entrevista.
Y sin más, pues muchas gracias, Carlos. Ha sido genial. Pues muchas gracias a vosotros. Un Ya abrazo. sabéis que estoy a disposición del Aeroclub para lo que sea, que es como mi segunda casa. Pues que así sea. Muy bien, un abrazo grande. Pues muy bien, seguimos en el programa. Interesantísima la entrevista a Carlos Balboa. La verdad es que, como bien os venía diciendo yo en el primer podcast, o así lo deseo al menos, aquí el valor humano, ¿verdad?, es lo que cuenta. Aprender de la gente que está metida en todo esto, la aviación, y en fin, mamar de sus experiencias, de todos los años que llevan en esto, y la verdad es que uno, pues en fin, nunca deja de aprender una vez más. Pues seguimos con el programa, ahora sí, dando paso a nuestra sección de Historia Viva de la Aviación, en la que os comentaba que Juan Carlos, nuestro compañero socio y piloto Juan Carlos, nos va a traer en el día de hoy otro tema que también tiene que ver con la historia, como ya decíamos en podcasts anteriores, ¿verdad? ¿No? La historia mundial de la aviación, sí, eso está muy bien, pero la que tenemos aquí en casita y cerquita es interesantísima también. Veréis por qué os digo. Y también decirle a Eduardo Zapatería y también a Fidel, ¿verdad?, que este tema yo creo que Juan Carlos les va a tocar muy de cerquita, ¿verdad? Muy de cerca, sí, porque no por nada el protagonista de hoy en nuestra sección de historia da nombre al propio Aeroclub de Vitoria. Eso es. Estamos hablando de Heraclio Alfaro Fournier. Nada. Y bueno, para los que no os suena, habrá muchos que esto de Heraclio Alfaro Fournier os suena a naipes. A naipes, a las a cartas, baraja eso. de cartas. Claro. Entonces, sí. Bueno, pues aquellos, sí, este señor sí tenía relación con los fabricantes de naipes. De hecho, el fundador de la casa de naipes, Heraclio Fournier, era su abuelo. Era su abuelo. Estamos hablando de Heraclio Alfaro, nació en Vitoria el 20 de septiembre de 1893 y se va a estudiar a París y a Bélgica, y por los avatares del destino se va enganchando, aunque ya iba enganchado yo creo que de casa, porque en el Colegio de Marianistas de Vitoria tuvo bastante influencia con Louis Haynes, que le metió ya el virus de aerotrastornado, como diríamos aquí, ¿no? Sí, decían que aprendió de aviones, de hablar, ¿no? De aviones decían, ¿no? De todo y hablaba. De hecho se considera que es uno de los pilotos más jóvenes del mundo, porque estuvo volando ya en el año 1910, que con 17 años, estuvo ya volando con Benito Loigorri. Benito Loigorri es el primer piloto civil español. Fue a comprar 3 aparatos Farman, y en la prueba de esos aparatos Heraclio ya voló con él con tan solo 17 años. Fíjate, y a partir de ahí, pues bueno, cuando vuelve a Vitoria, no le pudieron dar el título de piloto porque era menor de edad, y entonces cuando tiene que esperar a cumplir 18 años, y en 1911, cuando cumple los 18 años, se convierte en el segundo piloto civil español, no es, de la FAI. Entonces las licencias las daba la Federación Aeronáutica Internacional. Entonces, bueno, pues es de los pilotos, obviamente de los pilotos más jóvenes que hubo en la época, y lo que le trae a este punto de la historia, para que os hagáis una idea, él va a ser el diseñador, constructor y piloto del primer avión en España. Qué pasada. Estamos hablando de junio de 1914. Con 21 años había diseñado el Alfaro 1. Lo había construido. Sí. Ahora contaremos algunos detalles de la peripecia, pero que además, dentro de lo que es la carrera de Heraclio Alfaro, es solo el comienzo. Os podéis imaginar que cuando alguien hace este tipo de hazañas con 21 años, nadie le va a parar, ¿no? Y bueno, pues en principio toda la elaboración del avión, desde el diseño, la construcción, todo se hizo en Vitoria. Nos consta el nombre del ebanista Joaquín Laprada, el mecánico Joaquín Izarra, el calderero Tomás López de Armentia, el mecánico de Angar Manolo Jiménez, Fíjate. Los talleres del señor Garallo,
El montaje del motor y demás piezas mecánicas en el garaje del señor Larramendi. Bien, todo documentadísimo, vamos. Sí. Y bueno, estamos hablando de un avión que subiremos fotos del mismo, del Alfaro 1. La verdad que es un avión muy bonito, sí, que muy estético. Lo estoy viendo en las fotos y es muy bonito. Muy bonito, con un motor Nome de 50 caballos, que ahora vamos a explicar el origen de este motor. Y contaba con 15 metros de superficie sustentadora, aproximadamente unos 10 metros de envergadura y 5,60 de hélice a cola. Llegó a volar a más de 125 kilómetros por hora con un peso de 290 kilos y podía volar hasta 3 horas. Uy, ya está bien. En lo que es el vuelo inaugural, estuvo volando sobre Vitoria a 500 metros de altura. Y se estima que hubo más de 25.000 personas viendo cómo aquel ruidoso aparato fliparían en colores. Volaba. Es cierto que había aviones volando en España, pero ninguno se había fabricado en España. Estos además son de los que se comban, ¿no? Las alas. O sea, estos no tienen ni alerones ni nada. Estos tiran de cables y las alas se van combando, ¿no? Bueno, me da a mí viendo las fotos, porque la verdad es que es una pasada el bicho este, con esas ruedazas enormes de bicicleta que parece que lleva. O sea que hasta 3 horas. Hasta 3 horas podía volar. Sí. El origen del motor es un poco curioso. Un sobrino suyo, que ha coincidido conmigo en el trabajo, me ha mandado unas notas de su tío, en el cual explica un poquito que en 1914, estando enfermo de gripe en la cama, escuchó por la radio que un avión francés había estrellado en Valladolid. Y ni corto ni perezoso se vistió con su fiebre y su gripe y salió pitando a ver qué es lo que podía conseguir del avión accidentado. Le iba a parar a la gripe, ya te digo yo. Y se fue a Valladolid y consiguió comprar el motor, que es el que después monta en su avión. Ahí vemos un poquito el arranque. Después, pues bueno, estuvo trabajando en Barcelona a partir del año 1917, construyendo y diseñando aeroplanos para las Fuerzas Aéreas Españolas. Diseñó también el Alfaro 5, el Alfaro 6, que eran biplanos de 120 caballos. Participó en el proyecto del primer helicóptero Pescara y en el año 1920 decide marcharse a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Seguía la estela de los primeros pioneros. O sea, había diseñado ya 4 aviones. Había colaborado incluso en el diseño de un helicóptero. Y se marcha a Estados Unidos. Empieza a meterse en ese mundillo, consigue bastantes premios y becas por lo que va diseñando allí y al final se titula como ingeniero aeronáutico por el MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del que es después profesor durante muchos años, dando conferencias a lo más granado de la industria de allí, diseñando desde motores, el motor barril Alfaro, construyendo y diseñando aviones para el ejército americano y dando conferencias al máximo nivel. Participa, por ejemplo, en 1927 en la construcción de un avión que se llama el Citio Peory, que era un encargo especial que iba a contrarreloj. Era una especie de cuánto podías tardar en construir un avión y ponerlo en vuelo. Pero estamos hablando de un avión que ganó, se construyó en 23 días y medio, desde cero, el dibujo, y voló San Francisco-Honolulu. O sea, que no estamos hablando que hacías un avión para hacer vuelo de palomar. Esto le encantará a nuestro socio piloto Víctor Gaspar. Ya le estás poniendo los dientes largos. El tercero, después del RV10, me parece que se va a poner a construir uno en ¿cuántos días eran? ¿20 qué? 23 días y medio. Nada, Víctor lo rebaja a 13, no te preocupes. Desarrolló los primeros autogiros de Estados Unidos, los primeros bajo patente de la Cierva y después hizo desarrollos propios. En su cátedra de ingeniero tuvo como alumno, por ejemplo, a James Dolittle, que fue después general de la 8ª Fuerza Norteamericana del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Casi nadie.
Y bueno, pues la verdad es que sería muy, muy largo ir enumerando todos los logros que fue consiguiendo, ¿no? En el año 53 empieza a sufrir una enfermedad que parece que es Parkinson y empieza a preparar su regreso a Vitoria. En el año 53 recibe un homenaje en el aeródromo desaparecido de Salburu, que hoy es Salburua, en Vitoria, y allí recibe el homenaje de todos los aeroclubes del país, se le declara socio de honor del Real Aeroclub de España, y el Aeroclub de Vitoria cambia su nombre en 1955 para tomar el nombre de él. Y fallece de esa enfermedad pues en el año 62. Es miembro de Early Birds, donde están todos los pioneros de la aeronáutica en Estados Unidos, y se puede ver su nombre en las placas del Smithsonian Museum en Washington, D.C. ¿A esta gente por qué no se la aprende y se la estudia en los colegios, Juan Carlos? Porque he tenido que chuparme, respetando a todo el mundo, pero vamos a ver, o sea, teniendo esto en casa, a mí me parece flipante que te tengas que enterar a casi, en fin, a mediados de tu vida. Pues, lo que voy descubriendo es que obviamente Heraclio Alfaro es un portento y un hito en lo que es la historia de la aviación a nivel mundial, pero como él hay muchísimos casos que son nombres que la gente ni siquiera conoce, ¿no? Qué pena porque... Y bueno, si podemos añadir nuestro granito de arena en que la gente por lo menos le suene el nombre y se interese por conocer un poquito más de la historia de estas personas. Porque ya poco tiene que ver esto, mucho tiene que ver con la aviación, por supuesto, pero quiero decir que este era un portento en todos los aspectos, como ingeniero, además una nota graciosísima que me has pasado antes, Juan Carlos, lo contarás tú, porque esta es tu sección, pero la del avión que quería elevarse, el primer vuelo que hace, en realidad, él lo que dice es que solo intentaba probar si era capaz de correr por el campo. Y que se fue al aire solo. O sea que... Eso es, se elevaba solo. Se elevaba solo. Dice el Pedro. Estamos hablando de 1914. Sí. O sea que 4 días los aviones empezando a volar, los cacharros aquellos, de tela y cuerdas, y se iba al aire. Sí. Desgraciadamente, el avión se perdió en el año 36, en el comienzo de la guerra, lo tenían colgado. Sí, esa parte me ha dado un poquito de pena, sí, la verdad es que... Y bueno, pues estábamos en las circunstancias que estábamos, que si iba a caer en manos de no sé quién, y al final pues lo terminaron desmontando y quemando por trozos, y se ha perdido, ¿no? Salvo la hélice, ¿verdad? Una hélice de madera. Salvo la hélice que está en poder de los herederos de la familia Alfaro Drake. Ajá, bueno, pues en fin, interesantísima la historia de Heraclio Alfaro Fournier. La verdad es que, yo sabía que este tío había sido la leche, ¿no? En el mundo de la aviación española, ¿no? Y mundial, pero... Bueno, me contaban anécdotas ayer que es que necesitaríamos un monográfico. Por ejemplo, los flaps que a todos nos suenan de los aeropuertos, de los portaaviones, esos flaps que se levantan en la pista para dar más proyección a los aviones, resulta que es una patente de él. Toma. Y como esas, pues tiene veintitantas historias que fue inventando sobre la marcha y que al final lo último que esperas, con todos los respetos, Eduardo, es que un señor de Vitoria se te los ha enseñado, ¿no? Eduardo, joder, macho, entre que te relegué yo a vicepresidente y Juan Carlos aquí azuzando. Pero con cariño, con cariño, todo con cariño. Con mucho cariño. Todo con mucho cariño. La verdad es que es impresionante porque nosotros cuando empezamos esta sección, ¿verdad? Y yo, claro, cuando hablas de historia de la aviación y como os comenté en el primer podcast, pues en fin, ahora he dicho, ¿no? Doolittle y todos estos, te acuerdas de Charles Jagger y te acuerdas de todos estos, ¿no? Pero lo cerquita que tienes, pero a grandes, que si estos llegan a haber nacido en Wichita, estarían en todos los libros de historia, pero eso seguro. O sea, si al final la cuestión es que, pues lo que dices tú, ¿no? Pues son de Vitoria, de Vitoria para mejor honra, para mejor honra. Pues muy bien,
Pues algo que añadir, Juan Carlos, a este pedazo yo creo que, bueno, pues al final existe una fundación, Heraclio Alfaro, a la que se puede acceder desde la propia página del Aeropuerto de Vitoria, por el que esté, y bueno, pues he encontrado que hay un libro dedicado a su biográfico, pero no está disponible. No está disponible en las librerías ahora mismo. Pues muy bien, pues interesantísima esta sección de la historia y la muy historia nuestra, ¿verdad? Por cuanto a que la tenemos cerquita y ya os dije que íbamos a encontrar joyitas y no teníamos que ir rascando muy lejos, ¿eh? Pues damos carpetazo, si te parece, Juan Carlos, a la sección de Historia Viva de la Aviación por el día de hoy, conociendo a un gran caballero, decía tipo, no, caballero, ¿verdad?, de la historia de la aviación mundial, el don Heraclio Alfaro Fournier. Pues muy bien, sí. Recibió la orden, como dices tú, la distinción de caballero de la Orden de Alfonso XII. Sí, tenía o sea, que formalmente también era caballero. Sí, eso es, además era caballero, efectivamente. Caballero al cuadrado, sí, porque se hizo famoso, y el rey le condecoró. Tengo aquí alguna nota, ¿verdad? Sí. Recibió de Alfonso XIII la orden de caballero de Alfonso XII. Pues doblemente caballero, sí, señor. Pues nada, pasamos a ya nuestra última sección por el día de hoy, y como os veníamos diciendo anteriormente, y dentro del marco, decíamos, de una serie de entrevistas que llevaremos a cabo a los presidentes y miembros de las directivas de los diferentes aeroclubes y saber de ellos, no solamente de, como decíamos, ¿no?, dificultades, vicisitudes que pueden estar pasando, sino, bueno, cuáles son sus proyectos y programas a futuro. Y, lógicamente, lo que nos pareció quizás lo más lógico era empezar por la cabeza del RACE en estos momentos, que, como bien comentamos el otro día, ha tenido un cambio en la directiva recientemente, pero bueno, independientemente de eso, a nosotros lo que nos interesa es saber qué nos puede traer la aviación general española a futuro, el nuevo RACE, porque la verdad es que el estado en el que se encuentra la aviación española, la aviación general en España, en fin, pues poco menos que no hemos empezado todavía a andar, me parece a mí. Y la entrevista de hoy a Jesús Muela Moratilla, pues bueno, nos dará un poquitín a conocer cuáles son sus planes a futuro, no de él, sino de toda la nueva directiva, y que esperemos aporten, como decíamos, algo a la aviación general que buena falta nos hace aquí en España. Pues muy bien, sin más dilación, pasamos a escuchar la entrevista a Jesús Muela Moratilla. Hoy tenemos como invitado a nuestro podcast RACV del Real Aeroclub de Vizcaya, al presidente del Real Aeroclub de España, del RACE, a don Jesús Muela Moratilla, y a quien pasamos a saludar antes de nada. Bienvenido al podcast RACV, don Jesús, ¿qué tal? Pues muy bien, para mí es un placer estar con vosotros y buenos días. Adelante. Pues esta queremos que sea la primera de las entrevistas, bueno, de una ronda de entrevistas que hemos previsto realicemos a los presidentes de los aeroclubes que se integran bajo el paraguas del RACE, y queremos conocer la actualidad de todos ellos y ponernos así todos al día y dar a conocernos a los demás las iniciativas y aportaciones de cada una de ellas. Y como no podía ser de otra manera, empezamos con el presidente, efectivamente, la cabeza del RACE. Recientemente ha habido un cambio en la cúpula del RACE y don Jesús Muela Moratilla ostenta en estos momentos el cargo de presidente. Y antes de nada, Jesús, cuéntanos un poquito brevemente, si te parece, sobre tu persona en el mundo de la aviación, porque me consta que no eres un recién llegado a esto precisamente, ¿verdad? Bueno, pues no, yo de alguna manera he aceptado el cargo y me he presentado como presidente porque pues soy hijo de este tipo de aviación. Yo me hice piloto en el Aeroclub de Guadalajara y prácticamente hice casi todo hasta ya que pude ir a Salamanca y con una escuela de pilotos que había entonces muy importante, SUMAS, donde fui jefe de instructores y bueno, pues fue tan bueno el recuerdo que por eso he estado casi toda mi vida, he estado bajándome de los aviones de línea y metiéndome en los aviones de aeroclub y de escuela. O sea que mi background pues ha empezado en un aeroclub y bueno, terminó en Iberia. He estado de instructor, evaluador y en fin, y después ahora en mi tiempo libre de jubilado de Iberia, pues todavía nos hemos jubilado a una edad que podemos aportar mucho. Eso es. Y bueno, pues aquí estamos a disposición y al servicio de todos vosotros.
Pues seguimos, al pie del cañón. Muy bien, pues hay tres puntos, Jesús, que quisiera tratar brevemente, haciendo referencia un poquito a lo que es el RACE en sí, ¿verdad? La primera, y dentro de las labores del RACE está la de potenciar las actividades de la aviación general y deportiva, mantener las instalaciones aeronáuticas, y a este respecto tenemos alguna experiencia reciente en el Real Club Vizcaya, que ya comentaremos en su caso y en su día en el podcast, y estandarizar las diferentes escuelas de vuelo y divulgar la cultura aeronáutica, ¿verdad? Y a este respecto, ¿dónde estamos en este momento y a dónde queremos llegar, Jesús? Bueno, mira, en este momento estamos en una etapa muy mala, ¿sabes? La aviación general, yo creo que estamos muy cerca casi del cero absoluto, ¿sabes? Ahora ha habido una serie de congruencias en España, en Europa, en las cuales no nos ha beneficiado. De alguna manera, el hecho de ser comunitarios pues ha hecho que toda la normativa se haga en Europa y en Europa pues ha ido muy poca gente a representar la aviación general que realmente sea de la aviación general. Ha ido principalmente funcionarios de todos los sitios, de todos los países, y nos ha creado una normativa en la cual nos ha hundido porque estaba muy fuera de la realidad, de lo que es el día a día de un aeroclub, de los problemas que tenemos. Sí. Entonces, bueno, en EASA, en Europa, se han dado cuenta y, bueno, pues están aligerando absolutamente toda la normativa y, bueno, pues los demás países van construyendo y van hacia adelante y nosotros pues vamos un poquito pues siguiendo ese curso que han implantado los demás. Pero en España somos muy dados a poner la normativa el primer día sí. Y cuando dicen de aliviarla casi, bueno, que nos cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Sí, ahí, sí. Sí. Sí, me consta en este punto en el que me cuentas ahora el de ASA en Europa, ¿verdad? Creo que hemos estado sí. Desde el RACE un poquito descolgados en este sentido y volvemos a hacer el esfuerzo, ¿no? Porque el segundo punto de las tareas que tiene, entre otras, asignada el RACE es la de fortalecer lazos con nuestros países de entorno y con la Unión Europea. Claro, vivimos una realidad que donde cada vez más las decisiones vienen dictadas desde Bruselas y es donde debemos de estar para hacernos oír con fuerza, ¿verdad? Claro. Eso es fundamental porque es donde se dictan las normas y donde debemos estar, pero vamos, yo ahora mismo en Europa han dado un volantazo y por la senda que van ahora mismo yo creo que es la buena. Entonces, como te he comentado antes, están aligerando muchos de los proyectos y además, bueno, pues a los aeroclubs les están dando una independencia casi absoluta para que puedan dirigir un poquito lo que es la aviación. Entonces, eso además concuerda con el RACE, lo que fue en un principio, en el cual pues los que somos ya, que vemos esto con demasiada perspectiva por la edad, pues yo me acuerdo que antes, bueno, pues el que llevaba aquello era un general o un coronel, y o sea, gente que no podíamos decir que no sabía de aviación, al servicio de todos los socios. Sí. Y además era un sitio de interlocución directa con la administración y la administración se apoyaba en el RACE. Entonces, emisión de licencias y después también por ahí fuera la aprobación de programas específicos del RACE donde motores y aviones y demás están en condition y los elementos de motor y los elementos, los rotables y todas estas cosas. Entonces todo esto hace que de una manera madura pues vayamos a la realidad y lo contrario de no hacer esto nos pone en descompetencia con todos nuestros vecinos europeos y ahora pues está dando la circunstancia de que muchos europeos están viniendo a España a aprovechar nuestro sol, nuestra idiosincrasia y la libertad que damos aquí y están haciendo escuelas de vuelo como puede ser en Jerez, como ha sido en Huesca, como era en Zaragoza, como era en Sabadell y sin embargo nosotros tenemos, ellos lo pueden hacer porque tienen una normativa mejor, la administración está más al lado de ellos y nosotros sin embargo es un blocaje absoluto, o sea, la administración... Ahí, de nuevo, Jesús, ¿verdad? Deberíamos de hacer, creo, los esfuerzos porque, claro, yo ya bajando a este tercer punto que quería comentarte y brevemente, porque ya sé que, Jesús, he prometido que la iba a ser cortita y ya tendremos oportunidad en un futuro de hablar.
y no quiero extenderte mucho, pero brevemente para acabar y al hilo de lo que venías diciendo y ya saliendo de Europa, bajando a la arena más nuestra en España, yo creo que como tercera, ¿no?, importante tarea es la de ejercer efectivamente de interlocutor, como me decías, ante las administraciones del Estado, pues en nombre de todos los socios y de los integrantes que componemos el RACE, ¿verdad? Y quizás a este respecto, y tan solo en lo poco que llevamos, fíjate, recorrido nosotros, ¿no?, de programa que hemos podido escuchar, quiero decir, en este podcast que llevamos por tercer programa, pero en el poquito bagaje que llevamos, ya hemos oído varias quejas que parece que, aunque haya varias asociaciones en España, ¿no?, que aglutinan a diversos colectivos de la aviación en nuestro país, cada uno rema a su favor, ¿no? Hace falta una mejor labor de coordinación y yo creo que así ejercer, ¿no?, más fuerza, unanimidad ante la administración, ¿no? Porque si no nos perdemos todos y hacemos como pequeños grupos y es como una cacofonía de muchos, ¿no?, una cacofonía de muchas pequeñas asociaciones, pero que al final queda en nada, ¿no, Jesús? Claro, yo de todas maneras, el hacer fuerza contra la administración y todo esto, pues, oye, llevo muy poquito tiempo aquí como para yo quiero tener una impresión personal de lo que es todo esto y el contacto con la administración. Sí, más que fuerza me refiero a que todos tengamos una sola voz o nos pongamos de acuerdo primero en qué es lo que queremos para no liar también, porque si vamos a la administración con 40 voces diferentes, al final el que tiene que tomar la decisión también le ponemos la decisión no muy clara, ¿no? Y decimos, oye, queremos esto y esto, y todos estamos a esto, ¿no? Eso sería más sencillo, que digo yo. Por supuesto, yo con la administración no considero otra cosa más que colaboración. Y yo lo que creo es que precisamente todos nosotros, pues lo que tú estás diciendo, Antuna, nos tenemos que juntar y con una voz única y constructiva y después el RACE no tiene otro sentido nada más que ponerse al servicio de todos vosotros. En este sentido, pues estamos haciendo los primeros manuales de TO, de ATOS, y hemos empezado con hacer compras, a ver si podemos hacer compras a través del RACE con unos descuentos, compras de aceite, de gasolina, en fin, una serie de cosas y que nos pueda abaratar esto y no solamente eso, sino que somos fuertes si somos muchos y si somos uno nada más y es la manera también de entre nosotros ayudarnos y después hay gente que no merece la pena y la tenemos que apartar y otras, sin embargo, tenemos que trabajar con ellos y potenciarlos. Sí. Entonces, en ese sentido, pues lo que es una organización y se entiende así. Sí, a ver si conseguimos entre todos hacer un poco de piña, porque al final va a ser beneficioso para todos, porque aquí si remamos cada uno a nuestro lado, pues al final pues no conseguimos nada. Con la administración, pues tenemos un gran problema, porque mira, nuestra administración, una directora general y los principales cargos de la administración, pues están al cargo del último 737 que se ha caído el MAX y demás, o del Airbus, y al mismo tiempo del último ultraligero que se está certificando. Sí. Entonces, yo cuando he estado en líneas aéreas y he sido instructor, evaluador, esta es la cantidad de un solo tipo de información que te entra, que casi estás estresado, ¿sabes? Sí. Luego, para la administración es completamente imposible el estar al día de todas estas cosas ciertas personas. Y sin embargo lo llevan a la espalda muy puntualmente muy pocas personas. Por eso es el hecho de que nosotros en el RACE demos un paso adelante y querramos recuperar lo que ya el RACE fue en su momento, que es una sociedad de actividades seguidas para auxiliar a la administración, porque además los criterios de renovación de licencia, de muchas cosas, pues resulta que quiere renovar una licencia o aflorar, como se llama ahora, una licencia, un piloto de la Academia General, y le piden un certificado de acrobacia de una escuela de ATOS o cosas de estas. Pero por Dios, si ese hombre el primer día que estuvo en la academia ya le pusieron boca arriba, ¿sabes? Entonces bueno, pues la falta de criterio de algunos funcionarios, pues es a primera vista, ¿no? En fin. En ese sentido el RACE pienso que es importante, y cuando digo el RACE, sí, pues es el RACE con todos vosotros, o sea que no, sin excepción. Sí, a ver, está claro, al final yo creo que hay que engrasar un poquito la maquinaria dentro, ¿verdad?, de casa primero, antes de salir afuera hacia la administración, primero entre nosotros como asociación, poner las cosas claras de qué es lo que queremos, echarnos una mano y luego si se puede, pues bueno, si se puede potenciar ante la administración, pues que haya una voz unánime de todos nosotros con ideas claras, pues desde luego no se va a conseguir todo lo que se desea, ¿verdad?, pero si por lo menos tenemos 2, 3 ideas claras entre todos y todos a una, yo creo que
va a ser más fácil en ese sentido, ¿no? Estoy contigo, Altuna, que efectivamente muchas veces decimos, bueno, parece que estamos buscando un culpable, si el culpable es esto, o la administración, o quien sea. No, efectivamente, estoy contigo. Nosotros, lo primero es la unificación de criterios entre todos nosotros, que es muy dispar, y barrer nuestra casa, y después es la única manera que tenemos de poder aportar. Si no, estamos perdidos, claro. A ver, pues Jesús, ya sé que ya estoy aprovechándome bastante de ti, pero bueno, ya estaremos a futuro si Dios quiere, y sé que me consta que lo harás, porque la verdad es que no has tenido ningún problema en venir con nosotros. En la primera llamada ya has atendido nuestra petición y te estamos muy agradecidos. Ha sido un placer tenerte en el programa y esperamos ver que estas nuevas iniciativas por parte de la cabeza del RACE, pues bueno, pues que den sus frutos, ¿no? Que den sus frutos y mejora así la aviación general en nuestro país, que gran falta le hace, ¿verdad, Jesús? Pues yo creo que sí. Y nada, respecto a mí, pues lo considero una obligación estar a disposición de todos vosotros. Entonces, sin restricción. Cuando queráis cualquier cosa de mí, no tenéis más que pedirla. Y del RACE Central, del Real Club de España, por supuesto que también. Pues muchas gracias, Jesús, por parte del podcast de RACV y todo el equipo humano que nos encontramos detrás de él, pues por haber charlado contigo, y esperemos verte en un futuro y podernos contar ya cosas que digamos, oye, mira, pues ha hecho esto y lo otro, y que parece que caminamos para adelante, ¿verdad? Hombre, ahora mismo estamos haciendo ya cosas sobre todo enfocadas a la seguridad, en el cual el RACE pues es una aportación porque no se carga absolutamente. Hay hoy en día las tabletas, los iPads son una maravilla, prácticamente puedes poner ahí casi todo, y estamos poniendo SkyDemon, estamos poniendo Pilot Aware, que es un sistema de detección de tráficos, pues que es como un milagro, que es realmente bonito. Pensar que un SkyDemon de compra inicial cuesta unos 90 euros, pero se puede repartir en 5 ordenadores, o sea que se puede repartir entre varios, y después el detector de tráficos, que ya estamos en 270 euros, me parece que eso es lo que cuesta ahora mismo, y que lo podéis obtener en el RACE, pues es una aportación bastante grande. Bueno, iremos poco a poco pues intentando enriquecer todo esto, Así pues, que... Muy bien, y muchísimas gracias, y estamos. Un abrazo a todos. Pues bien, queridos oyentes y escuchantes de los podcasts de RACV, esta ha sido, como os veníamos diciendo, la primera de, esperemos, una larga serie de entrevistas que llevamos a cabo con los presidentes o directivos de las diferentes aeroclubes, y bueno, pues conocer de ellos. Ya hemos visto que Jesús Muela, en este caso, está muy por la labor de aunar fuerzas, y que entre todos, ¿verdad?, siendo una pequeña comunidad como la que somos, pues si entre nosotros remamos en direcciones opuestas, pues os podéis imaginar que poco o nada podemos ayudar a la aviación general en España. Yo creo que en ese sentido, y va bien apuntado, también es verdad que no desde el RACE, solamente del RACE se puede hacer nada, ¿verdad? Yo creo que todos deberíamos de colaborar, y en las siguientes entrevistas que llevemos a cabo, yo creo que intentaremos impulsar un poquitín, no sé cómo podremos aportar ese grano de arena para que todos tengamos en conciencia. Yo creo que todos queremos, ¿verdad? Pero no hacemos por la labor de aunar fuerzas, digamos, intereses y luchar por ello. Juan Carlos, yo creo que este es el punto clave, quizás, ¿no?, de la entrevista y de lo que queremos todos. Pues sí, obviamente tenemos que aunar esfuerzos, ver cuáles son los problemas comunes y cómo podemos hacer piña para ir promoviendo la aviación, y que eso sea percibido por todo el mundo como una cosa más normal de lo que es percibido hoy, ¿no? Porque, vamos a ver, Íñigo, esto sería la leche si las plataformas, ¿verdad?, de los aeropuertos que visitamos, porque la verdad es que a mí, tengo que decirlo, me da bastante pena ver hoy en día la plataforma. Hombre, yo la conocí hace 15 años, tampoco es que hubiera excesivos aparatos, pero por lo menos 5, 6, 7 veías. En un momento dado veías a ingleses, franceses que aterrizaban, en fin, hacían su viajecito, pero hoy en día ver la plataforma sur, por ejemplo, del aeropuerto de Bilbao, a mí se me cae el alma a los pies. Sí, la verdad que es triste, y como bien dices, que hace unos años, pues sí, no estaba repleta, pero sí que había mucho más movimiento. Y bueno, pues a ver si entre todos al final se puede hacer algo, porque si no, no tiene buen futuro. A mí me gustaría aprovechar la ocasión. ¿Sí? No sabemos, bueno, el tema de los podcasts, obviamente cada uno lo escucha cuando quiere, y esa es una de las libertades que esto aporta, pero me gustaría
aprovechar hacer un pequeño anuncio. Hemos hablado antes de la periodicidad de los podcasts, queremos sacarlos cada 15 días y publicarlos en viernes, y probablemente cuando lleguemos al verano habrá un pequeño parón. Pero a mí sí me gustaría que todo el mundo que esté en este mundillo esté un poquito atento a lo que se va a ser la Vuelta a España del 25 al 28, si no recuerdo mal, son 4 días, el Puente de Santiago, en julio, donde se van a ir recorriendo distintos aeródromos y terminará todo con una fiesta, como suele ser habitual, el Criterium Aeronáutico de Lugo, ¿no? En el aeródromo de Las Rozas. Y bueno, pues que cuando estamos hablando de estar todos juntos, pues esas son una de las ocasiones, ¿no? Sí, la camaradería de verdad entre pilotos y no pilotos, pero que nos encanta esto de la aviación, estamos ahí metidos. La verdad es que eso casi, no voy a decir que sea mejor que volar, porque mejor que volar no sé si habrá algo, ¿verdad?, para nosotros, pero desde luego qué a gusto se está, Íñigo, también cuando nos juntamos entre todos y charlamos de lo que nos gusta. Totalmente. Al final se agradece que entre unos cuantos, por lo menos, oye, hablemos de la aviación y de los cotillos y experiencias de cada uno. Los chascarrillos, la aviación, y démosle impulso un poquito, ¿no? Que al final por eso decíamos eso de impulsar la aviación general, ¿no? Porque esto es precioso. Pues muy bien. También, pues bueno, acabar diciendo simplemente lo que os venía a decir. Al principio del programa os prometo que no seré muy pesadito con eso, pero con eso de que nos han transformado de speaker de podcast a youtuber, pues eso. Aquello de que, bueno, pues si os gustan estos podcasts, vídeos, YouTube, no sé cómo llamarlos, sean lo que sean que veis vosotros ahí en YouTube y os gustan, pues les dais a un like. Os suscribís más que nada porque si le dais a la campana luego, cada vez que nosotros saquemos un nuevo programa, un podcast, cualquier vídeo promocional de la siguiente cual entrevista para saber cuándo salimos al aire y tal, pues bueno, estaréis informados al detalle. Pues muy bien, otra vez más, encantado de haber estado en en fin, para mí por lo menos, y espero que así haya sido para vosotros los oyentes, y estoy seguro que para Juan Carlos Íñigo también una agradable charla, sin más, porque de eso se trata, ¿verdad? Charlar de lo que más nos gusta, de esto de la aviación, y si luego además aprendemos un poquito, pues ya alucina, ¿no? Pues muy bien, pues sin más dilación, ¿algo que decir, compañeros, antes de despedirnos? No, pues cortamos gases, ¿no? Cortamos gases y vamos ya. Yo creo que nos han dado ya autorización para meternos en una larga final a la 2.8, ¿verdad? Hemos metido ya full flap, vamos manteniéndonos 70 nuditos y vamos a tomar en la 2.8 de inmediato, y con esto cerramos el vuelo de hoy. Luego sí, haremos todo el papeleo como Dios manda, ¿verdad, Íñigo? Eso también. Importante, sin muchos fallos, por favor. Eso es, y a ver, a los socios, esto ya sí que va directo a los socios. Pues fíjate, lo estamos aireando a todo el mundo esto. Los numeritos, los números, Íñigo, hay que aprender. Las matemáticas aquellas que nos enseñaron en su día hay que aplicarlas. No, oye, o si no, utilizar el móvil, que hay aplicaciones que suman minutos. O sea, y si el vuelo no empieza cuando despegan las ruedas de la pista, tampoco acaba cuando tocan la pista, ¿verdad? Todavía queda parte del vuelo que hay que llevarlo a cabo como Dios manda, como diría que. Eso es. Muy bien, pues Íñigo, encantado. Sí. Juan Carlos, ¿querías decir algo? No. Pensaba que le había cortado. Vale. Me vas a asustar a la gente, como sigas. No, para nada. Nada. Están encantadísimos. Pues muy bien, Íñigo, oye, pues nada, agradecidísimo una vez más por habernos aportado tu conocimiento y poco a poco ir haciéndonos mejores pilotos. Nos vemos en el siguiente programa, si te parece, Íñigo. Hasta la próxima, muy bien. Eso es. Y Juan Carlos, otro interesantísimo pasaje de la historia de la aviación española, que yo creo que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que qué cerca teníamos, ¿verdad? Qué cerca que teníamos cositas interesantísimas pero bueno, que tú harás que salgan poco a poco. Y poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Pues muy bien, Juan Carlos, muchas gracias también y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, oyentes y escuchantes del podcast, de nuevo encantado y feliz de estar aquí detrás de los micrófonos con todos ustedes como una lombriz, vuestro amigo y compañero, Eneco Altuna. Hasta la próxima, chao, agur.